¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Jesús Castañeda. Gracias por apoyar al canal. Capítulo 1511. A partir de los 13 minutos y 32 segundos. Luo Hideapi finalmente apareció en el campo de batalla después de 13 minutos y 32 segundos. Todos los espectadores que miraban tenían problemas para procesarlo. En este punto, la mayoría de las competiciones por equipos estaban en la mitad del camino. Los partidos más rápidos casi habrían terminado. Pero en este partido, uno de los jugadores de API solo se uniría a la pelea en este momento. Con un jugador perdido todo el tiempo, ¿cómo había sobrevivido API hasta ahora? Cuando los espectadores miraron la hora y pensaron en esta pregunta, quedaron aturdidos. Los espectadores más atentos no pudieron evitar pensar en el primer partido de API contra Blue Rain en los playoffs. En esa competencia de equipo, API no había estado escondiendo a uno de sus jugadores mientras luchaba contra API. El partido de hoy y el de ese día se veían muy similares. ¿Cómo había ganado API esa vez? Joder, ¿qué ganas? API perdió esa competencia de equipo, confiando en su liderazgo en la arena grupal para apenas ganar esa ronda. Si perdieran por poco la competencia por equipos como ese partido, terminaría en empate. El objetivo de API para este partido no podría ser un empate, ¿verdad? Flor del mundo del diablo. La primera invocación de la luz oculta fue increíblemente estándar. Invocó una flor del mundo del diablo para estabilizar la batalla. Entonces, boom boom boom. El humo y el fuego impregnaban el área, quemando la flor del mundo del diablo en cenizas. Ja ja ja. La multitud estalló en carcajadas. Los artilleros eran la pesadilla de la flor del mundo del diablo. Sus ataques de largo alcance llegaron más lejos que la flor del mundo del diablo. Como la flor del mundo del diablo no podía moverse, era básicamente un objetivo de práctica para los artilleros. Además, la flor del mundo del diablo sufrió daños adicionales por ataques elementales de luz y fuego. Las balas de artillero naturalmente contenían propiedades elementales de fuego, lo que les hacía aún más fácil tratar con Devil World Floaters. Como resultado, cuando se enfrentaba a un equipo con Gunners, la utilidad de Devil World Flowers era muy situacional. Tyranny tenía 2 artilleros, sin embargo, el primer pensamiento de Luoji fue convocar una flor del mundo del diablo. Antes de que la flor pudiera florecer, los 2 artilleros la derribaron. Los fanáticos de la tiranía se rieron salvajemente. Este novato, que había estado escondido durante 13 minutos y 32 segundos, parecía ridículo. Pero poco después, dejaron de reír. La flor del mundo del diablo no pudo mostrar su control de multitudes, pero en ese instante, apareció una brecha en la ofensiva de los 2 artilleros. No era que Zangial y Kim Muyun no supieran sobre este tema, pero no tenían otra opción. La colocación de esa flor del mundo del diablo había sido muy complicada. Si no lo hubieran eliminado al instante, habría interferido con el trueno oscuro de Lin Jingyan, creando una brecha en la ofensiva de Tiranli. En comparación, la capacidad de un brawler para controlar el campo era más fuerte que la de ellos, por lo que los 2 artilleros no dudaron en atacar a la flor del mundo del diablo para minimizar la apertura creada. Pero no importa cuán pequeña fuera la abertura, todavía había una abertura. Solo unos pocos jugadores pudieron aprovechar una apertura tan pequeña, y desafortunadamente para Tyranny, Yeshiu resultó ser uno de ellos. Una luz fría brilló, y Lord Grim cubrió instantáneamente una distancia de su posición original. Dark Thunder de Lin Jingyan arrojó apresuradamente un ladrillo hacia la parte posterior de la cabeza de Lord Grim. De repente, el mar sin límites atravesó el campo, saltando horizontalmente en el aire, derribando el ladrillo. Este tipo de movimiento requería no solo entradas precisas, sino también predicciones precisas. Tal vez no haya nadie más que Fan Rui que podría haber logrado esto. Boom boom boom. El sonido del fuego de cañón pronto siguió. Dancing Rain de Sumuchen disparó su cañón mientras movía, su objetivo. Roca inamovible. Después de que Lord Grim usó Shining Cut, tomó prestados los árboles como cobertura para evitar los disparos de los 2 artilleros de Tyranny. En este punto, su próximo objetivo era muy obvio. Roca inamovible. Agarrando esta pequeña abertura, API no se escapó. En cambio, lanzaron un feroz contraataque dirigido al sanador de Tyranny. El objetivo final de API era retirarse. Al apuntar a Immovable Rock, obligarían a Tyranny a retirarse para protegerlo.
Pero incluso si supiera cuáles eran los planes de Appy, no había nada que pudiera hacer al respecto, porque si los ignoraba, Appy tenía la capacidad de matarlo de una vez. En ese caso, se convertiría en un intercambio. Appy lo mataría, pero sufriría un gran daño por parte del resto de Tiranji. Sin embargo, si este intercambio valía la pena, dependía de cómo An Wenqin manejara a An Wenyi. Zhang Xingjie siempre elegiría el camino más confiable. Zhang Xingjie quería saber cómo era la situación de An Wenqin. La respuesta fue un montón de elipses. Estas elipses significaron que An Wenqin todavía no tenía a An Wenyi en sus manos. Zhang Xingjie suspiró. Solo podía renunciar a este comercio. Si no podía confirmar el resultado de la batalla de An Wenqin, An Wenyi podría confiar en su familiaridad con el terreno para correr un círculo alrededor de An Wenqin, reuniéndose nuevamente con su equipo. En ese caso, Appy tendría su sanador, mientras que Tirandi no tendría sanador. O tal vez, la esquina de este mapa era una zona de apoyo. Después de que Appy lo derribara y sufriera graves lesiones como resultado, se someterían con su sexto jugador saludable y rescatarían a Little Cold Dance. Luego, con la ayuda de un sanador, frente a un solo An Wenqin, todo tipo de posibilidades pasaron por la mente de Zhang Xingjie. No estaba seguro de cuál era la verdadera intención de Appy, pero sabía que si Tirandi no hacía ajustes para protegerlo, el resultado no sería seguro. Su roca inmóvil se retiraría, los dos artilleros reprimirían a Lord Grimm, mientras que el trueno oscuro de Lin Jingyan también se retiraría. Como Zhang Xingjie esperaba, Fan Rui y Su Muchen inmediatamente se pusieron a la ofensiva, superando la zona defensiva de Lin Jingyan. Las batallas en ambos extremos comenzaron a alejarse una de la otra. Todo había cambiado, comenzando por la flor del mundo del diablo de Luoji, la flor del mundo del diablo que había sido incinerada antes de que pudiera ser convocada por completo. Los cambios aún no se habían detenido. A pesar de que Zhang Xingjie persiguió la estabilidad, no solo obedecería obedientemente las intenciones de los oponentes. En cualquier momento, siempre buscaría la posibilidad de una victoria apresurando a los oponentes. El Dark Thunder en retirada de repente se lanzó hacia adelante. Street Riot. Inesperadamente usó una habilidad de alto nivel. Ladrillos, botellas, agujas, todo tipo de habilidades brawler de bajo nivel comenzaron a arrojarse. Su objetivo, Lord Grimm. Aunque dejó ir a Fan Rui y Su Muchen, Zhang Xingjie quería que Yeshiu se quedara. Cuando vio que Appy quería atacarlo, le preguntó a An Wenqin por su situación. Le había llevado algo de tiempo tomar una decisión. Pero si no hizo el intercambio, entonces Tirandi podría aprovechar este tiempo agotado. Debido a la demora, Appy había continuado su agresión, lo que significaba que continuarían avanzando más en la refriega enemiga para alcanzarlo. Cuanto más lejos en el objetivo, más difícil era retirarse. Fan Rui y Su Muchen habían sido despedidos. Pero una vez que Tirandi se concentró en Lord Grimm, porque se había aventurado un poco más en su territorio, tratar de escapar ahora sería mucho más difícil. Appy podría intentar dar la vuelta y rescatarlo, pero si lo hicieran, Tirandi aún tendría la iniciativa. Y Yeshiu, que estaba atrapado, sería su moneda de cambio. Será mejor que no pienses en irte. Dark Thunders Street Riot arrojó un montón de habilidades CC. Y Yeshiu no pudo ignorarlo. Shua. Se abrió el Myriad Manifestation Umbrella. Y Yeshiu quería usar el escudo para abrirse paso a la fuerza. Retumbar. Una ola de energía separó el aire frente a él. Lord Grimm fue empujado hacia atrás. Granada de implosión. Una vez que el paraguas se abriera, aparecería un ángulo muerto. Zangia le reconoció este punto y arrojó la granada de implosión donde Yeshiu no podía verla. Yeshiu no pudo abrirse paso a la fuerza. Los otros Enapi fueron rápidamente a su rescate. Un águila pasó volando. Se lanzó un Thunder Eagle, disparando un rayo hacia Dark Thunder. En medio de los disparos, el águila del trueno tartamudeó. Los 9 grados negativos de Kim Yun golpearon al águila del trueno, evitando que el águila se moviera en el aire. Objetivo divino. Fue una exhibición impresionante. Varios fanáticos de Tyranny comenzaron a gritar. Gunner King. El águila del trueno había sido detenido, pero la luz oculta estilo 4 bestias tenía más de una invocación a su disposición. Spirit Cat. El ágil gato espiritual salió corriendo de la hierba. Explosión. Bala flotante. El Spirit Cat fue arrojado al aire. Entonces, una granada se encontró con el Spirit Cat en el aire.
La onda expansiva de la explosión envió al Spirit Cat volviendo a su lugar de origen. El público comenzó a reír de nuevo. Cada movimiento que hizo Luigi parecía una broma. Tyranny se ocupó de ellos fácilmente con movimientos llamativos. Pero esta vez, su risa se detuvo aún más abruptamente que la última vez. Lord Grimm se había abierto paso. Su Muchen y Fan Rui de Api ni siquiera necesitaban actuar. Solo las dos convocatorias de Luigi le dieron a Yeshio una oportunidad suficiente para abrirse paso. No importa cuán poco calificados fueran los espectadores, en este punto, se habían dado cuenta de que Luigi no era tan simple como pensaban. Retirada. Con Lord Grimm fuera, Api comenzó a retirarse. La tiranía fue tras ellos. No tuvieron más remedio que perseguirlos porque el polvo del desierto de Anwenkin perseguía solo a las pequeñas manos frías de Anwenyi. Tenían que evitar que Anwenkin se rodeara de Api. Zhang Xingjie volvió a preguntar por la situación. Capítulo 1512. Presión aterradora y cálculo preciso. Elipses. La respuesta de Anwenkin fue más elipses. Solo se enfrentaba a un clérigo. Contra un clérigo sin ningún apoyo externo, si podía acercarse, matar al clérigo solo sería cuestión de tiempo. Pero la respuesta de Anwenkin fue inesperadamente la misma que antes. Elipses. Esto significaba que incluso ahora, no podía acercarse a las pequeñas manos frías de Anwenyi. Zhang Xingjie se sintió sorprendido. Todos los que entendieron el significado detrás de estas elipses se sintieron sorprendidos. La transmisión cambió inmediatamente el foco a la batalla allí. Efectivamente, Desert Dust seguía persiguiendo a Little Cold Dance. Y mucho menos los jugadores de Tyranny y los espectadores que los observaban, incluso el propio Anwenkin se sentía sorprendido. Era cierto que los Strikers necesitaban acercarse mucho a sus oponentes antes de que pudieran comenzar a atacar, pero los Strikers eran clases naturalmente rápidas a diferencia de los curanderos. Junto con varias habilidades de movimiento, su movimiento debería ser mucho más rápido que los clérigos. Pero no pudo atraparlo. Api había usado este tipo de estrategia antes en la Liga Challenger. Un clérigo rápido restringió a los oponentes hasta cierto punto, pero en esta partida, Little Cold Dance llevaba su equipo de curación de alto crítico adecuado. Su velocidad de movimiento era la misma que la de un clérigo normal, más lento que el promedio. Sin embargo, el polvo del desierto de Anwenkin no pudo perseguirlo. Aunque Anwenkin estaba sorprendido, sabía el motivo. Un Wenjin estaba extremadamente familiarizado con esta área residencial. Además, el terreno no era plano. Había muchos edificios en la cima de los árboles, algunos con 2 o 3 pisos. Al principio, el público se sintió asombrado de que Anwenkin no pudiera alcanzar el punto débil de Api, su sanador. Pero después de que la transmisión mostró su búsqueda de él, todos sintieron que era todo lo contrario. Anwenyi no se dejó caer por Anwenkin y se pegó tan fuerte a él fue una hazaña realmente impresionante. Sin embargo, el que más se sorprendió no fue Anwenkin, sino Anwenyi. Pensó que había estudiado y practicado esta área más que suficiente. Perder a un oponente aquí no debería ser difícil en absoluto, pero resultó que estaba equivocado. Anwenkin. Aunque Anwenyi admiraba más a Zhang Xingjie, como fanático de la tiranía, ¿cómo podría no respetar al capitán de la tiranía, Anwenkin? Había observado a Tyranny durante muchos años y estaba muy familiarizado con el equipo. Pero después de entrar en la escena profesional, comprendió rápidamente que el poder que veía mientras estaba sentado frente al televisor era muy diferente de experimentarlo personalmente en un partido. El sentimiento de opresión que recibió de Anwenkin persiguiéndolo hizo que las palmas de Anwenyi sudaran, pero no se atrevió a hacer una pausa para limpiarlo. Bajo esta enorme presión, la confianza que tenía de su familiaridad con el terreno se estaba reduciendo gradualmente. Anwenyi no sabía cuánto tiempo más podría soportar. Anwenkin tuvo tiempo de responder a su equipo con puntos suspensivos, pero para Anwenyi, lo único para lo que tuvo tiempo fue seguir corriendo por su vida. No tuvo tiempo de hacer nada más. Ni siquiera se atrevió a parpadear en este punto. Necesitaba cuidadosamente y rápidamente tomar decisiones rápidamente. Pensar que aún no se ha equivocado. El asombro de Anwenkin hacia Anwenyi cambió gradualmente de su familiaridad con el mapa a su calma bajo una fuerte presión. La evaluación del público no estuvo mal. Incluso si los novatos de Api no tenían la habilidad, sus espíritus eran incomparables.
Un novato estaba siendo perseguido tan de cerca por él, sin embargo, el novato aún podía mantener la cabeza despejada, tomando la decisión correcta cada vez con rapidez y precisión. Aunque los dos eran socios, cuando Zhang Xinghie se unió a Tiranyi por primera vez en la cuarta temporada, la perspectiva de An Wenqin hacia él era como un jugador senior hacia un nuevo novato. Sin embargo, el Zhang Xinghie en ese momento era similar a este An Wenyi. No importa la situación, no había signos de pánico. Calma y cuidado fueron las características de este novato, convirtiéndose en el sólido escudo del equipo Tiranía. Las habilidades técnicas de An Wenyi no podían compararse con el novato Zhang Xinghie a esa época, pero su mentalidad y su fuerza de voluntad le dieron a An Wenqin una sensación de déjà vu. Pero no iba a ceder. Por no hablar de un jugador similar a Zhang Xinghie, incluso si Zhang Xinghie se hubiera transferido a un equipo diferente y estuviera en la posición de An Wenyi, aún lo perseguiría con todo lo que tenía. Para él, ese era el mayor respeto que podía dar. Persecución. Continúa persiguiendo. No se sintió avergonzado porque ni siquiera podía atrapar a un novato. Se dedicó de todo corazón a este objetivo. No importa que, él perseguiría a Little Cold Dance. Cambiar de dirección repentinamente era un método común para escapar de un oponente, pero hasta ahora, An Wenyi nunca había usado tal método. Un giro repentino probó la velocidad de reacción del oponente. Si la velocidad de reacción del oponente fue lo suficientemente rápida y se ajustó lo suficientemente rápido, también le dio al oponente la oportunidad de ponerse al día. Es por eso que An Wenyi nunca había usado este tipo de método arriesgado porque sabía claramente su valor como sanador en una competencia de equipo. No importa cuán pobre sea su habilidad técnica o si él fuera la debilidad del equipo, mientras estuviera vivo, sería una gran amenaza. Como resultado, An Wenyi siempre había sido excepcionalmente cauteloso. Pero en este momento, de repente se arriesgó que nunca había corrido antes. Alza tigre. Desert Boost de An Wenqin usó de inmediato una poderosa habilidad, lanzándose ferozmente sobre él. Todo el estadio estalló en vítores. Pero se perdió. Fue solo un poco, pero el Soaring Tiger perdió su marca. Pero cuando An Wenqin eligió esta habilidad, pensó en lo que vino después. El tigre elevador falló, pero golpeó el árbol. Se agachó y tomó prestado el árbol para disparar hacia adelante. Pero An Wenyi parecía haber sabido que Little Cold Dance rodó a un lado. Desert Dust volvió a fallar, y esta vez, no pudo girar inmediatamente como antes. 1000 toneladas de caída. An Wenqin solo podía usar esta habilidad para dejar que Desert Dust cayera más rápido. Sin embargo, al saltar del árbol y luego usar esta habilidad para caer, Desert Dust se había movido una gran distancia. Cuando se volvió para encontrar su objetivo, Little Cold Dance había ampliado la distancia entre ellos. Me enamoré. An Wenqin continuó persiguiéndolo, mientras suspiraba impotente. Aunque su oponente era un novato, parecía que era mejor en este tipo de planes que él. Un Wenjin una vez más se aprovechó del terreno, calculando lo que haría An Wenqin y luego, valientemente, se arriesgó a ampliar la distancia entre ellos. Un Wenji había sido fanático de la tiranía antes. Estaba familiarizado con An Wenqin. Y después de convertirse en un jugador profesional, esta familiaridad como fanático se convirtió naturalmente en la comprensión de un oponente. Esta vez, utilizó lo que sabía sobre An Wenqin para tener éxito. Los espectadores e incluso Pan Lin y Li Yibo no estaban pensando tanto. Sin embargo, en comparación con An Wenqin, sabían más claramente por qué An Wenyi se arriesgó tanto. Api había enviado un mensaje en el chat del equipo. Y Yeshivo había pedido que An Wenyi se reuniera con ellos. ¿Tendrían éxito? Cuando Yeshivo envió la llamada, todos habían estado viendo Desert Dust pegado a Little Cold Dance y soltaron un gran signo de interrogación. Pero An Wenyi inmediatamente completó un hermoso escape, disipando sus dudas. Después de tener una dirección específica para avanzar, las opciones de escape de An Wenyi ya no eran tan flexibles. Necesitaba seguir una dirección general y tomar una decisión. En cuanto a An Wenqin, también recibió un mensaje de Zhang Xinghie, diciéndole a An Wenqin sus coordenadas y pidiéndole a An Wenqin sus coordenadas. Con esto, An Wenqin pudo ver a través de la intención de An Wenyi. Ahora que conocía el objetivo de An Wenyi, podía hacer predicciones. An Wenqin ya no perseguía a An Wenyi como antes. La búsqueda de Desert Dust se volvió más ordenada. A veces, la gente sentía que no estaba persiguiendo a Little Cold Dance. En cambio, parecía que estaba siguiendo la misma ruta que él.
Y los intentos de An Wenji de fintas también pierden gradualmente su efectividad. He sido visto a través de... Al ver que Desert Dust se acercaba paso a paso, An Wenji de repente se dio cuenta de dónde estaba el problema. Pero en este punto, era demasiado tarde para lamentar sus acciones anteriores. Siguiendo corriendo. Su mejor opción fue simplemente correr lo más rápido que pudo. Los trucos solo serían una pérdida de tiempo. A continuación, sería un concurso de velocidad. Sin embargo, como su oponente era un delantero, ¿cómo podría esperar superarlo como clérigo? Un Wenji solo podía esperar poder encontrarse con el resto de Api antes de que su oponente lo alcanzara. Entonces corrió. No perdonó su resistencia, usando todo lo que tenía para correr tan rápido como pudo. Un Wenji quería cubrir la mayor distancia en el menor tiempo posible. Pero desafortunadamente, si él podía hacerlo, también podría hacerlo An Wenkin. Mientras alcanzara a Little Cold Dance, Desert Dust no necesitaría resistencia para acabar con él. Sprint, sprint total. El polvo del desierto de An Wenkin inmediatamente corrió tras él. La distancia entre los dos personajes se cerró a una velocidad visible. Está atrapado. Pan Lin gritó. Lanzamiento de kick. Desert Dust saltó y pateó. No había sido fácil ponerse al día con Little Cold Dance, por lo que, por supuesto, no usaría una habilidad de retroceso para ayudar a alejar a Little Cold Dance. Usó la habilidad de derribo del Striker. Quería enviar a Little Cold Dance al aire y luego tratar lentamente con él. Pero... Boom boom boom. Little Cold Dance no resultó herido, pero Desert Dust fue arrastrado por la onda expansiva. Una figura salió del bosque y luego instantáneamente llegó al lado de Desert Dust, con una luz fría intermitente. ¿Cuándo te volviste tan vergonzoso, intimidando a un niño como ese? Un mensaje despiadado de Yeshiu apareció en el chat. Capítulo 1513. La resolución de ambos lados. El equipo API y su sanador se habían reunido en el momento oportuno. Los fanáticos de API soltaron un grito, mientras que los fanáticos de la tiranía dejaron escapar un suspiro de desesperación. ¿Pero qué pasa después? Los fanáticos de Tyranny rápidamente recuperaron la compostura, porque no era como si API tuviera la ventaja ahora. API se había reunido con An Wenji, pero Tyranny también se había reunido con An Wenkin. Anteriormente, había sido An Wenkin persiguiendo al sanador de API. En la otra batalla, había sido Tyranny con un sanador que suprimía a API sin sanador. API tuvo la desventaja en ambas batallas. Ahora, estaban en igualdad de condiciones con Tyranny. Sin embargo, con la desventaja de las batallas anteriores, ¿cómo ganarían en igualdad de condiciones? API no siguió luchando. Lord Grim de Yeshiu salió corriendo, y con la ayuda de sus compañeros de equipo, envió a Desert Dust a volar. Entonces, API inmediatamente se dio vuelta para retirarse. Por supuesto, Tyranny no iba a dejarlos ir tan fácilmente. Esta fue una oportunidad perfecta. Cuando se trataba de confrontación directa, Tyranny no tenía miedo. No más escondite, no más contención. En un instante, se transformaron en la tiranía con la que todos estaban familiarizados, y se abalanzaron ferozmente sobre el API en retirada. API no se defendió. Árboles, hierba, casas. API utilizó lo que pudo para esconderse y evitar la tiranía. Un retiro en equipo tenía sus ventajas y desventajas en comparación con un retiro individual. La ventaja era que podían ayudarse mutuamente, abriendo opciones más variadas. La desventaja era que un error de un solo compañero de equipo podría afectar a todos. 2:11. De repente apareció un mensaje en el chat de la tiranía. No era de Zhang Xingjie, sino de Lin Jingyan. 2:11 señalaron las posiciones de la manecilla de la hora en un reloj. Cuando los otros en Tyranny vieron el mensaje de Lin Jingyan, inmediatamente bloquearon esas dos direcciones. Los personajes al frente del equipo corrieron hacia esas dos direcciones. Aunque Lin Jingyan no era el que llamaba, tenía que haber una razón para que diera estas instrucciones. Desert Dust giró hacia la dirección de las 2 en punto, mientras que Dazzling Undreg Blossoms giró hacia la dirección de las 11 en punto. Los dos pronto se fijaron en su próximo objetivo. Mar sin límites. Mar sin límites de Fan Rui. Lin Jingyan confió en su comprensión de su compañero de equipo para aprovechar esta oportunidad. An Wenkin y Zhang Jiale no lo cuestionaron e inmediatamente llevaron a cabo su plan. Mar sin límites ahora estaba rodeado por los tres. Santísima Trinidad. Los tres atacaron sin dudarlo.
Lin Jingyan estaba demasiado familiarizado con el estilo de Fan Rui. Su estilo de juego sucio no era algo con lo que todos pudieran seguir el ritmo, por lo que en el escenario de la competencia por equipos, Fan Rui a menudo se alejaba solo del equipo. Lin Jingyan entendió este punto y observó que tal ocasión tuviera lugar. En un movimiento, rodearon el mar sin límites, y el resto de API no pudo rescatarlo de inmediato porque se había separado del equipo. ¿Rescatarlo ahora? Por supuesto que podían, pero Boundlessea ya estaba rodeado. Si se volvían para rescatarlo, tendrían que abandonar sus planes originales de retirarse. Lo que es más, si podrían rescatar rápidamente a Fan Rui era otra pregunta completamente diferente. Este era el peligro de un retiro en equipo. Si atrapaste a un jugador, atrapaste a todo el equipo. Los tres generales atacaron Mar sin límites con decisión. Sin embargo, API fue aún más decisivo. Tyranny había enfocado a 3 de sus miembros en Fan Rui, reduciendo la presión general sobre API. La roca inamovible de Zhang Xingyi era solo un clérigo, su amenaza individual era limitada. Los 9 grados negativos de Qin Yun no fueron suficientes para mantener a los otros 4 miembros de API allí. Como resultado, API se escapó. Ni siquiera se detuvieron para hacer una pausa, abandonando decisivamente al atrapado Fan Rui. Consideraron a su aliado atrapado no como una restricción, sino como una apertura. ¡Qué determinado! Li Yibo no pudo evitar gritar. La insistencia de API en huir fue bastante sorprendente. No fue como abandonar a un compañero de equipo que nunca se hizo, pero por lo general, el compañero de equipo abandonado se usaría para cambiar la iniciativa. En este momento, API abandonando a Fan Rui no les dio ningún tipo de iniciativa. Todo lo que consiguieron fue escapar de una situación desfavorable. Y entonces, API perdería a Fan Rui y aún estaría en una situación desfavorable. Si Tyranny simplemente empleara una estrategia en la que intercambiaran golpe por golpe, API sufriría mucho. Después de exclamar sorprendido por la resolución de API, Li Yibo adoptó una visión crítica de la decisión de API. Pero al mismo tiempo, no había mucho más que pudieran hacer, sin embargo, después de analizarlos, Li Yibo habló en su defensa, una confrontación directa aquí sería demasiado desventajosa para API. Al sacrificar a un jugador, ganan tiempo para reiniciar la batalla y formular un nuevo plan. Si pueden aprovechar su familiaridad con el mapa, habrá más oportunidades en el futuro. ¿Es eso así? Pan Lin todavía dudaba, porque el más tiempo que Li Yibo mencionó que API ganaría no parecía que se acercara. Rápido. Esa fue la impresión que todos tuvieron. El mar sin límites de Fan Rui fue asesinado increíblemente rápido. En un abrir y cerrar de ojos, el nombre de Boundlessea se volvió gris. Su velocidad vino de su resolución, la resolución de Tyranny. Después de que API abandonó a Fan Rui para escapar, Zhang Xingyi no dudó en ordenarle a todo el equipo que concentrara todos sus esfuerzos en el mar ilimitado de Fan Rui. No le importaba lo que API haría a continuación, ni pensaba en usar esta situación para hacer preparativos futuros. Mata rápidamente al mar ilimitado. Porque una ventaja numérica siempre sería la ventaja más confiable y confiable en el campo de batalla de Glory. Si tal oportunidad se presentaba frente a ellos, no había necesidad de dudar. Un maestro Ki con armadura de tela tenía poca defensa. Bajo el enfoque completo de Tyranny y la vigilancia de los muchos jugadores experimentados en Tyranny, Boundlessea ni siquiera pudo usar habilidades defensivas como Keyword que le permitieran sobrevivir un poco más. La salud de Mar sin límites cayó a cero casi al instante. Entonces, Tyranny inmediatamente se dio la vuelta y persiguió al resto de API que todavía se podía ver claramente. La duda de Pan Lin vino de esto. ¿Cuánto tiempo había ganado API del sacrificio de Fan Rui? Li Yibo también estaba aturdido. No creía que los ataques de Tyranny fueran tan feroces en la medida en que Fan Rui ni siquiera podía luchar antes de ser asesinado. API está en problemas. Li Yibo lo determinó de inmediato. A esta distancia, desaparecer de la vista de Tyranny sin dejar rastro era imposible. Al final, API no podría evitar una confrontación directa, excepto que esta vez tendrían un jugador menos. ¿Hacia dónde se aleja API corriendo? Pan Lin señaló. La zona de apoyo. Li Yibo también lo vio. A partir de cuando API abandonó a Fan Rui, su dirección de retirada había sido extremadamente clara, la zona de apoyo. Esto se debía a que su sexto jugador vendría desde la zona de soporte más cercana a ellos.
Api necesitaba darse prisa y encontrarse con su sexto jugador para mantener una formación de 5 miembros antes de hacer sus próximos planes. Pero ahora, han cambiado de dirección. Pan Lin gritó. Li Yibo también los vio cambiar de dirección. Después de confirmar la velocidad de la persecución de Tiranni, Api se alejó de la zona de apoyo. Tan Rou, que había sido cargado automáticamente, inmediatamente vio las instrucciones de Yeshiu en el chat del equipo, diciéndole a dónde ir. Api necesita alejarse lo más posible de la zona de soporte. Li Yibo dijo. No tienen forma de evitar una confrontación con la tiranía. Cuanto más cerca estén de la zona de soporte, más ventajoso es para Tiranni. Sí. Pan Lin asintió con la cabeza. No necesitaba a Li Yibo para dar más explicaciones. Cuando uno tenía una ventaja numérica, los intercambios eran la estrategia más común y más confiable. Mientras más cerca estuvieran de la zona de soporte, Tiranni, que todavía tenía su sexto jugador, podía mantener rápidamente su ventaja numérica cuando uno de sus jugadores era cambiado. Sin embargo, si la pelea en equipo tuvo lugar muy lejos, entonces, mientras el sexto jugador de Tiranni se apresuraba, por un período de tiempo, Api estaría temporalmente de nuevo en pie de igualdad con Tiranni, un 4 versus 4. Estadísticamente hablando, la mayoría de los puntos de inflexión tuvieron lugar durante este período de tiempo en las competiciones del equipo Glory. El equipo desfavorecido a menudo intentaría cambiar las cosas. Tiranni era un equipo experimentado, pero Api tenía a Yeshiu, que no perdió ante ellos en términos de experiencia. A partir de este ajuste, se pudo ver que Api no se había rendido. Iban a pelear. Tiranni estaba en una búsqueda cercana. Api no pudo ignorarlos, pero lograron reunirse con la niebla suave de Tanrow antes de que comenzara la pelea. Y el punto de encuentro que eligieron no era simplemente el lugar lo más alejado posible de la zona de soporte. Evidentemente, este fue el lugar que Api eligió como su campo de batalla. La niebla suave de Tanrow no se unió al equipo directamente. En cambio, llegó primero al lugar y eligió su lugar. Emboscada. Soft Mist estaba al acecho de una emboscada. La transmisión cambió a su punto de vista, y era obvio que ese era su plan. Después de ver las acciones de Tanrow, Li Yibo concluyó que Api quería decidir el partido aquí. La transmisión enumeró la salud y el maná en ambos lados. Todos los personajes tenían suficiente maná para durar una pelea completa. En términos de salud, Api tenía una clara desventaja. Cuando sus personajes perdieron salud, no tuvieron tiempo de reponerla. Las pequeñas manos frías de An Wenji habían estado huyendo todo el tiempo. Ni siquiera tuvo la oportunidad de lanzar una curación instantánea. Api quería decidir el partido aquí, pero ¿podrían ganar? Nadie miró las oportunidades de Api favorablemente, incluso si la niebla suave de Tanrow fue preparada para una emboscada. Zhang Xingjie fue muy cauteloso. Una vez que viera que la niebla suave de Tanrow no estaba con el equipo, probablemente estaría en guardia. Con la cantidad de experiencia que tenía Tiranni, ¿qué tan efectiva sería la emboscada de Tanrow? Además, Tanrow no era el tipo de jugador que era bueno en emboscadas. Probablemente sería más efectiva pararse frente a Tiranni y luchar contra ellos solos. Yeshiu y los demás entraron al área. La tiranía no se había quedado atrás. La transmisión se centró en Soft Mist, y los espectadores también lo hicieron. Su emboscada era lo único que Tiranni no sabía. Su emboscada fue probablemente la última esperanza de Api. Soft Mist lentamente levantó su lanza. Cargar. Rising Dragon vuela el cielo. Capítulo 1514. Terreno favorable. Comenzar con un dragón naciente Soars de esquí en lugar de un dragón Breaks de Ranks fue una gran sorpresa para los espectadores. Aquellos familiarizados con Tanrow sabían que le encantaba iniciar con Dragon Breaks de Ranks, y también habría sido un movimiento muy adecuado para su situación actual. Pero al final, su lanza se convirtió en un dragón rugiente mientras volaba hacia la tiranía. Había mezclado su movimiento inicial habitual, pero no era nada sorprendente para Tiranni. Tanrow se había cargado en el mapa hace un tiempo, pero aún no había signos de ella. Desde el momento en que entraron en esta región, la totalidad de sus alrededores estaban a la vista. El dragón mágico irrumpió en la formación de Tiranni, pero ninguno de ellos fue alcanzado por él. Al usar Rising Dragon Soars de esquí, el Battle Mage necesitaba mantenerse a cierta distancia. ¿Pero eso sería suficiente?
Debido al largo retraso de la habilidad, con la falta de esta habilidad, el contraataque no era algo que pudiera resolverse a través de esa distancia. Zhang Xingyi estaba atento a los próximos movimientos de Tan Rou. En este punto, el dragón ya se estaba disipando. Rising Dragon Swords de Esqui no pudo mostrar su poder antes de ser cancelado por la fuerza. Una cancelación también resultaría en un retraso final. Sin embargo, en comparación con el uso de la habilidad para completar, el retraso final se reduciría a la mitad. Cuidado. Los dos artilleros de Tyranny habían comenzado a dispararle a Soft Mist. Zhang Xingyi no se olvidó de advertir a sus compañeros de equipo. Para Api, confiar en Rising Dragon Swords de Esquí habría sido un poco demasiado confiado. Dudaba de que Api hubiera puesto sus esperanzas en el aterrizaje de esa habilidad. El verdadero asalto vendría durante estos próximos momentos. ¿Qué harán ellos? Zhang Xingyi rápidamente pensó en varias posibilidades, y los siguientes movimientos de Soft Mist estaban de hecho dentro de sus expectativas. Destrozando las tierras. Soft Mist saltó al aire, balanceando su lanza heroicamente. Aunque el dragón naciente había fallado, había interrumpido la formación de Tyranny. Al final, esa habilidad de alto nivel fue solo una artimaña. Su próximo movimiento interrumpiría su formación aún más. Soft Mist cayó y estalló una batalla que estalló. The Shattering Glance había estado dentro de las expectativas de Zhang Xingyi, pero Tyranny no tenía una forma adecuada de lidiar con esta poderosa habilidad. Sus únicas opciones eran retirarse temporalmente o enfrentarlo de frente. Huesos de hierro reforzado. Los dos luchadores en Tyranny temblaron. El destrozo de las tierras envió una explosión de ki de batalla, enviando ramas y hojas volando por los aires. Cuando golpeó a los dos luchadores, hizo un fuerte estallido. Su salud se desplomó. El poder de una habilidad de nivel 75 no era algo que un aficionado a la defensa de bajo nivel como los huesos de hierro reforzados pudiera negar. Sin embargo, con la superarmadura, mientras que el ki de batalla aún infligía daño sobre ellos, no podía empujarlos en lo más mínimo. Antes de que saliera la habilidad, Desert Dust y Dark Thunder ya habían estado cargando hacia ella. La habilidad no pudo derribarlos, y Soft Mist ahora estaba atrapado en su retraso final. No había forma de que ella esquivara su ataque con pinzas. Dos veces de sangre volaron en el aire. El remolino de ki de batalla creado por Shattering Glance se dispersó instantáneamente. ¿Había sido abatida Soft Mist? Cuando el público lo miró más de cerca, quedaron atónitos. Había, dentro del área de efecto de Shattering Glance, no 3 jugadores, sino 4. ¿Qué pasó? El público se sintió aturdido ante la escena frente a ellos. Los miembros de la audiencia más experimentados inmediatamente miraron hacia la pantalla grande. Efectivamente, se estaba mostrando una repetición. Cuando Desert Dust y Dark Thunder atacaron, Soft Mist todavía estaba atrapada en su retraso final, incapaz de moverse. Pero en la coyuntura final, Lord Grim apareció de repente frente a ella. Sus dos manos parpadearon hacia arriba y hacia abajo, dando como resultado 2 veces de sangre. Sangre del polvo del desierto y trueno oscuro. Flujo creciente de doble cuchilla. Los miembros de la audiencia que sabían qué era lo que inmediatamente gritó el nombre de la habilidad. Dual Blade Crescent Flow era una habilidad de asesino que requería cuchillas dobles. Contra oponentes que usaban ataques para parar, este era un contador perfecto. Para el usuario, fue un complemento perfecto para usar ataques para parar. El capitán del equipo 301, Yan Kong, era competente en este estilo. El paraguas de las manifestaciones Myriad de Lord Grim se había transformado en 2 cuchillas, derribando Desert Dust y Dark Thunder simultáneamente. Para cuando la audiencia terminó de reflexionar y apreciar la obra, la situación en el campo de batalla ya había cambiado. Anwenkin y Lin Jingyan no se dejaron intimidar por el flujo creciente de doble cuchilla, pero la repentina interferencia de Lord Grim los sorprendió. Y Yeshiu había aparecido en el momento perfecto. Los dos no pudieron hacer ningún ajuste a tiempo. Sin embargo, rápidamente recuperaron la compostura y atacaron nuevamente. Yeshiu reaccionó más rápido, sin embargo. El paraguas de las Myriad Manifestations se transformó nuevamente, y una raya negra se extendió hacia ellos. Capa de sombra. Anwenkin y Lin Jingyan vieron y reconocieron de inmediato la habilidad. Los agarres seguían siendo efectivos contra Super Armor. Su única opción era esquivar. Los dos hicieron que sus personajes evitaran la capa de las sombras, y estos dos jugadores experimentados no desperdiciaron ningún movimiento.
Esquivaron justo fuera del alcance de la capa de las sombras, sus movimientos incomparablemente precisos. Su sincronización también había sido perfecta. Antes de que la capa de las sombras desapareciera, los dos ya estaban avanzando para contraatacar. Ve más despacio. Una advertencia vino de Zhang Xingjie, pero ya era demasiado tarde. Shua, la capa de las sombras se tensó de repente, envolviendo a los dos personajes en un paquete. Han Wenqin y Lin Jingyan quedaron atónitos. ¿Lo habían juzgado mal? No. Los dos fueron claros en este punto. Lord Grim dio un paso atrás. Aunque los dos estaban atados por Shadow Cloak, con su super armor, él no podría enviarlos lejos, por lo que simplemente se retiró. Con este retiro, se pudo ver Soft Mist. Han Wenqin y Lin Jingyan de repente entendieron. Un mago de batalla era una clase de mago, y Shadow Cloak era una habilidad de bajo nivel, por lo que ella también podía aprenderlo. Lord Grim usó la habilidad primero, y luego, cuando Soft Mist pudo moverse de nuevo, ella inmediatamente hizo lo mismo con su propia capa de sombra. Las dos capas de sombra se superponían entre sí, entonces, ¿cómo podrían haber distinguido entre ellas? Han Wenqin y Lin Jingyan habían pasado por alto esta posibilidad, y solo tomaron en cuenta la capa de sombra de Lord Grim. Justo cuando pensaban que lo habían evitado, la capa de sombras de Soft Mist tomó su lugar. Los dos no habían visto actuar a Soft Mist, pero Zhang Xingjie lo había notado. Sin embargo, la advertencia había llegado demasiado tarde. Fue solo un breve intercambio. Lord Grim y Soft Mist se retiraron inmediatamente. Zhang Jiale y Qin Muyun podían alcanzarlos, pero no podían mantenerlos a los dos allí. Además, los otros miembros del equipo de Api no solo estaban sentados allí mirando. Dancing Rain de Sumuchen estaba a un lado, brindando apoyo a Lord Grim y Soft Mist. Persecución. Por supuesto, Tyranny tuvo que perseguirlo. Desert Dust y Dark Thunder escaparon rápidamente de Shadow Cloak. Lord Grim y Soft Mist no fueron capaces de hacer una escapada limpia con solo esa habilidad. Al final, la emboscada de Soft Mist le había dado el resto del tiempo a Api para tomar sus posiciones. Pero ella misma, así como Lord Grim de Yeshiu que había venido a rescatarla, todavía estaban dentro del alcance de ataque de Tyranny. Tyranny los persiguió a los dos ferozmente. Los otros tres en Api ocuparon rápidamente los terrenos altos. Las casas en la zona residencial estaban dispersas por todo el bosque en un pintoresco desorden. Zhang Xingjie barrió sus posiciones. Los tres personajes de Api se habían mudado a las habitaciones en los árboles y estaban parados junto a las ventanas. Desde las aberturas de la ventana, Dancing Rain estaba atacando, Little Cold Dance estaba sanando, y Concealed Light estaba controlando su convocatoria en un intento de proporcionar cobertura para Yeshiu y Tanrou. No. No brindando cobertura, sino ayudándoles con su ofensa. Zhang Xingjie vio su formación e inmediatamente entendió. Lord Grim y Soft Mist se detuvieron de repente. Se volvieron y corrieron hacia Desert Dust y Dark Thunder. Al final, la tiranía había sido acosada por Api. Sin embargo, esto no podría considerarse una trampa. Api ocupó una posición ligeramente más favorable, permitiéndoles establecer una formación ofensiva más estable. Yeshiu y Tanrou habían sincronizado perfectamente su contraataque. Con lo pegajoso de sus personajes de rango cercano, probablemente sería más arriesgado que Tyranny huyera que pelear. Parece que decidiremos el partido aquí. Yeshiu realmente no fue simple. Api había estado en desventaja durante todo el período de su persecución, pero al final, había logrado crear una posición ligeramente favorable. Pero, ¿sería suficiente esa ligera ventaja? Api estaba en desventaja numérica y, debido a la persecución de Tyranny, no pudieron detenerse para tomar un respiro y recuperarse. ¿Cómo podría ser tan fácil para Api alcanzar el liderazgo de Tyranny? Zhang Xingjie vio a través del punto débil más grande de Api e hizo arreglos sin piedad para atacarlo. Ataque. Solo ataca. La experiencia de Tyranny era atacar, y el objetivo más adecuado en este momento era Lord Grim. Los cuatro enfocaron su fuego en Lord Grim. Tan malo. Yeshiu escribió en el chat. Lord Grim se dio la vuelta y corrió. Zhang Xingjie no estaba sorprendido. Yeshiu no tenía ninguna razón para mantenerse firme aquí. Podía ver a través de la estrategia de Api. La principal responsabilidad de Yeshiu y Tanrou era mantener ocupada a Tyranny. Los principales traficantes de daños fueron las clases de largo alcance en las copas de los árboles. Esta no fue una pelea directa, sino una guerra de desgaste.
Desafortunadamente, Api solo tenía dos jugadores al frente, Yeshiu y Tanrou. Si Tanrou fuera Fanrui, esta situación sería aún más favorable para Api. El estilo de juego sucio de Fanrui era exactamente lo que se necesitaba aquí. Con el estilo de juego de Tanrou, cuando trataba de restringir a sus oponentes, generalmente también se restringía a sí misma. Todos estos puntos deben utilizarse bien. Zhang Xingjie pensó en qué métodos serían los más confiables y ajustó sus planes en consecuencia. Tiranni de repente volvió su atención hacia Soft Mist. ¿Ustedes realmente piensan que pueden hacer lo que quieran, eh? Yeshiu escribió en el chat cuando Lord Grim regresó. Empuje hacia la 1 en punto. Ordenó Zhang Xingjie. Sumuchen y los otros dos en Api estaban en una posición extremadamente buena, evitando prácticamente todos los puntos muertos. Sin embargo, incluso si individualmente no tuvieran puntos muertos, tendrían algunos como un todo coordinado. La dirección de la 1 en punto era uno de esos agujeros que Zhang Xingjie había notado. La totalidad de la tiranía se abrió paso. Sin embargo, los siguientes movimientos de Tanrou frustraron las intenciones de Zhang Xingjie. Ella saltó 2 veces, saltando sobre lo que podría considerarse el segundo piso en esta área. Pinza. Zhang Xingjie no se conmovió. ¿Cómo podía pasar por alto las diferentes alturas en este terreno? Este cambio estuvo dentro de sus expectativas. ¿El segundo piso? Había espacio limitado allí. Sus opciones se volvieron instantáneamente limitadas, por lo que es más fácil atraparla. La decisión de Tanrou expuso su falta de experiencia. Yeshiu evidentemente se dio cuenta de que la situación no era buena. Lord Grim se apresuró a rescatarla, pero con la simplicidad del espacio del segundo piso, Tiranni pudo completar rápidamente su cerco. Tenga cuidado con las clases de largo alcance, recordó Zhang Xingjie. Los disparos de Dancing Rain podrían alcanzarla. Los dos viejos generales que se apresuraron al segundo piso no necesitaban su recordatorio. Podían ver claramente las circunstancias, sabiendo dónde estaban los principales puntos de ataque de Api. Bum bum bum. Al amparo del fuego de artillería de Dancing Rain, Tanrou quería escapar. Niebla suave, dragón rompe las filas. Esquivar. Esta habilidad tenía que ser evitada. Soft Mist salió corriendo, golpeando nada más que un árbol. Zhang Xingjie frunció el ceño. Dragon Breaks de Ranks no pudo ser bloqueado. Podía abrirse paso desde cualquier dirección, pero la dirección que eligió parecía demasiado estúpida. Pero en el momento en que el Dragon Breaks de Ranks golpeó el árbol, se escuchó un enorme choque. El segundo piso en la cima del árbol se derrumbó de repente. Capítulo 1515. Un colapso increíble. ¿Qué pasó? Todos quedaron atónitos. Innumerables personas en la multitud se pusieron de pie, mirando a su alrededor en pánico. El polvo y el humo se dispersaron por todo el escenario. Las proyecciones realistas hicieron que muchas personas malinterpretaran lo que había sucedido. Pensaron que la etapa de competencia real se había derrumbado. No fue hasta que el estadio transmitió una explicación repetidamente que la multitud en pánico se dio cuenta. Cuando volvieron a mirar cuidadosamente el escenario, vieron que el escenario estaba intacto. Lo que no estaba intacto eran las escenas del partido mostradas por la proyección. Ese hermoso bosque de cuento de hadas había sido golpeado por un apocalipsis. Todo fue destruido. Los edificios y las pasarelas construidas en la cima de los árboles perdieron su apoyo y se derrumbaron en el suelo. En la arena del grupo, la audiencia había presenciado el interior de una mansión completamente destruida. Sin embargo, en comparación con esta escena, el nivel de conmoción fue similar a la diferencia entre una explosión de una granada y una bomba atómica. ¿Qué pasó? Todos obviamente tenían curiosidad, pero poco después, las personas con mejor vista podían ver una figura moviéndose dentro de esta escena apocalíptica. ¿Quién fue? No podían ver la figura con claridad. Afortunadamente, la cámara amplió la figura y la mostró en la pantalla grande para que todos la vieran. Lord Grim. Lord Grim seguía moviéndose. ¿Qué más? Llamas, el otro extremo tenía llamas. La cámara enfoca en un área diferente. Dancing Rain, era la Dancing Rain de Sumuchen. Su entorno se derrumbaba, pero ella se quedó allí firme, disparando su ar. ¿Disparando dónde? La cámara siguió el camino de sus proyectiles de artillería y rápidamente encontró los deslumbrantes cientos de flores de Tiranji. No estaba tan tranquilo como Dancing Rain.
Parecía que había salido de una película de desastres, buscando amargamente sobrevivir. Los proyectiles de artillería de Dancing Rain cayeron sobre él. Zangiale no se había dado cuenta del ataque. No tenía la energía para hacerlo. Api seguía atacando. Un rayo de satélite descendió del cielo, barriendo sobre la tiranía. ¿Qué más? Luz oculta. El público encontró la luz oculta. Era igual que Dancing Rain. Los alrededores que colapsaron simplemente sirvieron como telón de fondo. Era como si ni siquiera lo viera. Agitó con calma su bastón, colocando dos símbolos en el suelo, controlando su convocatoria. Thunder Eagle. Joven Wyvern. La convocatoria con vuelo tenía una gran ventaja en estas situaciones. Estas dos convocatorias siguieron las órdenes de Luoji, sin obstáculos por el terreno. Sus ataques no fueron contra la tiranía. Las bolas de fuego y los rayos se extendieron por el bosque, exacerbando el colapso. ¿Podría esta escena apocalíptica haber sido creada por este novato, Luoji? Después de darse cuenta de este punto, todos pensaron en la palabra estrategia. ¿Había sido todo esto parte de la estrategia de Api? No pudieron evitar examinar el resultado de esta estrategia. ¿Cómo deberían examinarlo? Al observar la salud de los personajes de Tiranji. Una vista devastadora. La situación de la tiranía era demasiado horrible para describirla. La tiranía originalmente tenía la ventaja de la salud, pero con un movimiento, el cielo y la tierra se habían invertido. Los 5 personajes de Tiranji habían experimentado una caída masiva en la salud. Lo que es peor, aún no había terminado, porque Api todavía los estaba atacando en medio de este caos. El asalto de Api fue con ritmo y pensamiento. La lluvia danzante de Sumuchen abrió el camino. Luego, Lord Grim de Yeshiu, la niebla suave de Tanrou y la convocatoria de la luz oculta de Luoji se unieron. En cuanto a la tiranía, todos eran iguales a Zangiale. No tenían forma de tomar decisiones en este caos. Incluso si fueran viejos generales, ninguno de ellos había experimentado a todo el equipo atrapado en un bosque en colapso. No podían hacer ningún contacto entre ellos. Todos estaban atrapados en su propia situación. Intentaron comprender los ataques y contraataques de sus oponentes, pero el resultado fue insatisfactorio. Api sostuvo la iniciativa, utilizando este colapso increíble para aplastar a Tiranji por completo. Quién murió primero no importó. Los nombres de los 5 personajes de Tiranji se volvieron grises uno tras otro. Tenían un sexto jugador, pero ¿importaba? Api tenía 5 y no faltaba ninguno. Lee, entrenador Lee, cuando Pan Lin vio que el cuarto nombre de la tiranía se volvía gris, volvió en sí. Él y Lee Jiwo habían quedado completamente estupefactos durante este periodo de tiempo, sin pronunciar un solo sonido. Nadie en el equipo de transmisión les recordó. Todos miraban fijamente la escena frente a ellos. Ah, esto, Lee Jiwo recuperó la compostura, pero aparte de decir esto, no sabía qué más decir. El sexto jugador de Tiranji, el elementalista Rota de Bai Yanfei, había entrado al partido, corriendo hacia el campo de batalla sin pensarlo 2 veces. No importa la situación, los jóvenes héroes de Tiranji no retrocederían. Pero todos sabían que no había nada que él pudiera hacer. Ni siquiera un milagro podría salvar a Tiranji en este punto. El partido había terminado. Lo que tenían que hacer era revisar esta increíble escena final. ¿Qué ha pasado? Aunque Pan Lin había llamado a Lee Jiwo, finalmente no hizo esta pregunta. Sabía que, y mucho menos Lee Jiwo, nadie en el mundo entero había sido testigo de un colapso tan grande en una competencia de gloriantes. Siento que, Api lo había planeado intencionalmente. Lee Jiwo lo adivinó. A pesar de que no se atrevió a creer que era posible establecer una escena tan aterradora, al ver cómo Api salía sano y salvo, y luego con calma y eficiencia eliminó a la tiranía, se podía ver que todo esto estaba planeado. ¿Cómo lo hicieron? Pan Lin preguntó. Al final, finalmente hizo esta pregunta. Esas fueron las únicas palabras que pasaron por su cabeza en este momento. Aparte de estas palabras, no podía pensar en otra cosa. ¿Cómo lo hicieron? Lee Jiwo se rió secamente. ¿Cómo podría saberlo? Pero cuando se volvió para mirar, de repente se centró en un solo personaje, la luz oculta. Luoji, luz oculta. La luz oculta se había unido a la batalla 13 minutos y 32 segundos después de que había comenzado. ¿Qué había estado haciendo antes?
Lee Jibo se dio cuenta de algo y rápidamente hizo que el director encontrara una repetición desde la perspectiva de Concealed Light. Luo Ji, realmente fue Luo Ji. No se había unido a la batalla hasta 13 minutos y 32 segundos después. Además de esconderse junto con sus compañeros de equipo al principio, Concealed Light había estado ocupado en esta área forestal todo el tiempo. Esta calamidad había sido provocada por él. Es Luo Ji, dijo Lee Jibo. Esta vez, la transmisión mostró una repetición de lo que la luz oculta de Luo Ji había estado ocupada haciendo al principio. Pero no me preguntes cómo lo hizo. Yo tampoco sé. Luo Ji era solo una persona. Pero él era un invocador, por lo que podía convocar a muchos sirvientes para que hicieran su voluntad. La escena mostrada frente a todos parecía ser un sitio de construcción ocupado. Todo tipo de convocatorias atacaban ferozmente los alrededores bajo las órdenes de la luz oculta. Esto, ¿está rompiendo todas las partes que sostienen los edificios? Dijo Pan Lin. ¿Los rompió a todos? Está claro que necesita poder medir el tiempo cuando el lugar se derrumba, dijo Lee Jibo. Esto, Pan Lin quería saber cómo lo hizo, pero esta vez, Lee Jibo había estado preparado. Él había dicho de manera preventiva: no me preguntes, no lo sé. Al final, ¿cómo lo hizo? Se convirtió en un suspiro, porque esto probablemente no podría ser respondido por nadie más que el propio Luo Ji. Realmente quiero ir a la conferencia de prensa posterior al partido ahora, dijo Lee Jibo. El brillo de la arena grupal y las otras partes de la competencia por equipos probablemente ya se había olvidado. La atención de todos estaba en esta pregunta. El partido terminó oficialmente, y API ganó la competencia por equipos con una ventaja de 5 puntos. Cuando murió Rota de Bai Yanfei, los alrededores aún no se habían derrumbado por completo. Había algunos lugares que aún temblaban. Además del asombro ante el giro de los acontecimientos, todos también elogiaron la mecánica del juego de Glory. Se terminó. API había ganado. Para los fanáticos de API, naturalmente era algo por lo que estar emocionados. Los fanáticos de la tiranía estaban en silencio. ¿Cómo podrían estar contentos con tal derrota? Los dos equipos se alinearon en el escenario. Después de que los 6 jugadores de Tyranny salieron de las cabinas de jugadores, levantaron la cabeza para mirar la pantalla grande en el estadio porque los mejores momentos del partido siempre se jugarían durante este tiempo. ¿Cómo pudieron haberse olvidado de lo que acababa de pasar? Necesitaban saber la respuesta. Al final, cuando los dos equipos se alinearon, los 6 jugadores de Tyranny estaban mirando a Luo Ji, que estaba parado al final. ¿Ireshiu? ¿Sumuchen? ¿Fan Rui? No importa cuán grande sea una estrella, en este momento, no eran más que aire. Finalmente, Ireshiu soltó una carcajada, tomando la iniciativa de estrechar la mano de An Wenqin. Probablemente estabas asustado, ¿no? Ireshiu dijo. Incluso tú no podrías haber hecho eso, dijo An Wenqin. Jaja, Ireshiu se rió y no explicó. Estrechó la mano de Zhang Xingjie y le preguntó. No pudiste resolverlo tampoco, ¿verdad? Zhang Xingjie sacudió la cabeza con honestidad. Sí, incluso él solo sabía que Luo Ji había sido la causa de todo. No sabía cómo lo hizo, y si alguien le pidiera que lo hiciera, tampoco habría podido hacerlo. Perdón por tu pérdida, Ireshiu estrechó las manos de Zhang Jiale. Perdón por tu pérdida, mi trasero, maldijo Zhang Jiale. ¿Qué tipo de personas son los miembros de su equipo? Cuando fue su turno, Lin Jingyan habló primero. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 1516. Se puede lograr casualmente. El partido había sido decidido. Pero para un partido de playoffs, el estadio en este momento estaba casi demasiado tranquilo. Demasiadas personas ni siquiera se habían recuperado del shock todavía. Este era el estadio de API. Revertir instantáneamente la situación para lograr una victoria tan masiva fue algo que debería haberlos hecho enloquecer, pero debido a este método, todavía estaban procesando lo que acababa de suceder. No fue hasta que los jugadores de ambos lados completaron el intercambio posterior al partido y comenzaron a reconocer a la multitud que muchas personas fueron expulsadas de su trance. Ellos ganaron. Ellos ganaron, de hecho habían ganado. Oh. De repente, se levantaron vítores. La pasión de la audiencia en realidad había llegado tan tarde. Sentado frente a un televisor, Yu Wenzhou recibió una llamada telefónica. Era de Wang Xiaotian, pero después de contestar, todo lo que escuchó fue ruido, claramente proveniente del estadio.
Wang Xiaotian, como el resto de la audiencia, había estado revisando lo que había sucedido y solo ahora se había recuperado. Eso fue increíble. Yu Wenzhou escuchó la voz de Wang Xiaotian gritando desde el otro extremo. Jaja, se rió Yu Wenzhou. ¿Cómo lo hicieron, eh? Wang Xiaotian continuó gritando. ¿Quién sabe? Yu Wenzhou dijo. En efecto. ¿Quién sabía la respuesta a esta pregunta? Después de saludar a la multitud, los jugadores de ambos equipos abandonaron el escenario y regresaron a las salas de preparación. Después de un breve descanso, comenzarían la conferencia de prensa posterior al partido. Primero estaba el lado perdedor, Tiranli. El capitán An Wenqing, el vicecapitán Zhang Xingjie y Zhang Jiale fueron los tres representantes. Tan pronto como llegaron, vieron a los reporteros ansiosos por hacer sus preguntas. Como era de esperar, tan pronto como comenzó oficialmente la conferencia, el primer reportero elegido para hablar ni siquiera se molestó con las típicas palabras de simpatía para el equipo perdedor, sino que preguntó directamente cuáles eran sus puntos de vista sobre este partido. Una pregunta extremadamente formulada, pero para este partido, todos sintieron que esta pregunta era particularmente importante, y fueron directamente al grano. Extremadamente inesperado, respondió An Wenqing. ¿Solo 2 palabras? Los reporteros estaban claramente insatisfechos. ¿Podrías dar más detalles? Alguien solicitó. El plan de API en la ronda de equipo no tenía precedentes y superó toda imaginación. Habíamos descuidado completamente esta posibilidad. Una elaboración vino del vicecapitán de la tiranía Zhang Xingjie. A pesar de que era conocido por su tasa de error mínima, era imposible para él nunca cometer un error, y él mismo nunca reclamó ese título, ni se avergonzó de mencionar sus propios errores. Había categorizado este partido de equipo como su negligencia, pero incluso si lo definiera de esta manera, la mayoría de la gente probablemente no estaría de acuerdo con él. Esa escena sacudió y conmocionó a todo el mundo Glory. No se debe culpar a la tiranía por no anticipar esta posibilidad. Los periodistas, por supuesto, no persiguieron este punto. Inmediatamente después, otro periodista preguntó: ¿esta pérdida afectará el próximo partido de Tiranli? No lo creo. Las palabras de Zhang Xingjie siempre fueron tan precisas. Creo que este tipo de plan a gran escala y preciso requiere una gran cantidad de preparación. El próximo partido es el juego local de nuestra tiranía. 2 partidos. Esta vez fue An Wenqing quien agregó algunas palabras desde un lado. Zhang Xingjie sonrió. Los 2 partidos de An Wenqing fueron equivalentes a declarar que el próximo partido fue la victoria de Tiranli. Esto, por supuesto, era lo que Zhang Xingjie también esperaba, pero él no diría este tipo de palabras sin confirmación, y además, necesitaba corregir la declaración de An Wenqing por el punto que quería hacer. El próximo partido es el juego local de Tiranli, y en el caso de que ganemos. No en el caso. Estamos ganando seguro, ¿de acuerdo? El próximo partido y el próximo partido, ambos. Esta vez, Zhang Jiale simplemente lo cortó sin piedad. Zhang Xingjie estaba indefenso, pero todos los reporteros lo miraban, claramente todavía esperaban que terminara su pensamiento. Zhang Xingjie no se molestó en enfatizar su en el caso, y en su lugar dijo: si avanzamos al tercer partido, con el mapa elegido al azar, API todavía no estará equipado para desplegar esa estrategia nuevamente, así que para el próximos partidos, no necesitamos preocuparnos por enfrentar una situación como la de hoy. A un lado, Zhang Jiale curvó su labio. Evidentemente, todavía estaba bastante insatisfecho por el uso de Zhang Xingjie al referirse al tercer partido. El análisis de Zhang Xingjie fue racional y riguroso. Basado en este tipo de análisis, todos descubrieron que, a pesar de que API había producido una escena aterradora en esta ronda, todo lo que lograron fue la victoria de esta ronda. No tuvo impacto estratégico en las próximas batallas. Mientras Tiranli ajustara su actitud y no permitiera que esta pérdida los afectara demasiado psicológicamente, estarían bien. ¿Y esto sería difícil para Tiranli? Todos eran veteranos de guerra. Con el análisis de Zhang Xingjie, este partido fue solo una pérdida de juego fuera de casa. ¿Cómo podría afectar su moral? El estado de ánimo de la tiranía era extremadamente estable. Como telón de fondo de los eventos aterradores de esta batalla, parecían haber ajustado completamente su estado de ánimo al final del partido. Ya estaban concentrados en el próximo partido e incluso en el próximo. Lo que sea que API haya logrado llevar a cabo este combate, no pesaría en absoluto sus pensamientos.
La conferencia de prensa del lado perdedor no emitió el aire de estar perdido o pisoteado en absoluto. Esta era la tiranía. Nada podría impedirles levantar el pecho y avanzar hacia adelante. Luego, los 3 miembros que participaron en la conferencia de prensa regresaron a la sala de preparación. Una vez que todos recogieran sus cosas, podrían abandonar el estadio. La pantalla de televisión en la sala de preparación, sin embargo, mostraba la conferencia de prensa de Appy. Nadie intentó deliberadamente evitarlo. Ocasionalmente miraban hacia arriba, queriendo escuchar lo que Appy iba a decir. Para su conferencia de prensa, Appy envió a Ieshiu, Fanru y Ludoji, 3 personas. Ni siquiera necesitaba decir quién era la estrella del programa de hoy. Tan pronto como los 3 salieron, las cámaras parpadearon sin parar. El 80% de ellos eran primeros planos de Luoji, quien sentía que iba a quedarse ciego. Ciertamente nunca antes había experimentado este tipo de saludo. Felicitaciones a Appy por una tercera victoria consecutiva. Las entrevistas con el lado ganador siempre fueron un poco más alegres, despreocupadas y naturales. En general, los equipos victoriosos estaban dispuestos a hablar un poco más, por lo que los periodistas no estaban especialmente impacientes. Continuando con la última ronda donde Wang Xiaotian de Blue Rain sufrió graves heridas por la tala de un árbol, Appy una vez más usó una idea similar. Por supuesto, el cuestionamiento comenzó con este punto. Jaja, eso fue completamente diferente. Wang Xiaotian se hizo eso a sí mismo, dijo Yeshiu. Mierda. Yu Wenzhou, que estaba viendo la televisión, recibió más mensajes de Wang Xiaotian, 2 seguidos. Primero una maldición, y luego: voy a matar a ese tipo seguro, ¿conoces a algún asesino que me puedas presentar? Yu Wenzhou sonrió y lo ignoró. La multitud en vivo se echó a reír, y Yu Wenzhou pudo entender lo avergonzado que debe estar Wang Xiaotian. Entonces, ¿qué pasó hoy? ¿Fue algo que Appy creó deliberadamente? Un periodista continuó preguntando. Por supuesto, dijo Yeshiu. ¿Podrías hablar sobre cómo se logró esto? Debes haber hecho grandes preparativos en muchos aspectos, ¿verdad? El periodista sacó la pregunta que más les importaba, y las miradas de todos se centraron en Luoji. Pero inesperadamente, Yeshiu respondió esta pregunta primero. No fue necesario. Nuestro reproductor aquí tiene una intuición excepcionalmente sensible para los mapas. Después de solo una mirada, puede descubrir instantáneamente cómo hacerlo. ¿Qué? Todos los reporteros estaban estupefactos. La conferencia de prensa en realidad se calmó por completo. Luoji estaba sudando. Luoji sudaba cascadas. Luoji sudaba las cataratas del Iguazú. ¿En realidad solo iban a decir esto? Un poco inquieto, Luoji echó un vistazo a Yeshiu, solo para ver una expresión completamente tranquila y honesta. Después de solo una mirada, ¿puede descubrir instantáneamente cómo hacerlo? ¿Desde cuándo tenía ese tipo de habilidad demoníaca? Para crear con precisión esta enorme destrucción, había utilizado quién sabía cuántos kilogramos de papel borrador solo para su trabajo de rascado misceláneo. Guan Rongfei también había proporcionado una gran cantidad de datos y cálculos sobre todo tipo de aspectos de la física del juego. Esta fue una estrategia que se había preparado durante mucho tiempo. Usarlo en la temporada regular sería demasiado derrochador, por lo que lo habían guardado para la etapa crucial de eliminación de los playoffs, para dar un golpe de martillo. Antes de venir a asistir a la conferencia de prensa, Yeshiu lo exhortó a decir esto y aquello, pero había pensado que Yeshiu estaba bromeando. Pero ahora, vio cómo, frente a los lentes de la cámara de tantos reporteros, Yeshiu estaba tan relajado y sereno mientras mentía. ¿Podrías hacerlo así? ¿Qué tipo de poder tienes? Cuando los reporteros se recuperaron, se enfocaron instantáneamente en Luoji nuevamente, e incluso se dirigieron a él con el formal usted. Al escuchar esto, Luoji se aterró aún más. Por supuesto, solo podía decir lo que podía, si estaba equivocado, por lo que confundió una historia. Siempre estuve bastante interesado en las cosas del mapa de Glory, así que supongo que tengo cierta experiencia y cierta intuición, probablemente sea algo así. Los reporteros eran demasiado buenos para observar a la gente. Yeshiu estaba muy tranquilo, pero este Luoji, todavía era joven, y parecía estar un poco asustado. Pero cuando volvieron a pensar, se trataba de un novato, repentinamente rodeado como si fuera una estrella. Sería bastante normal para él estar un poco nervioso. Entonces esto, ¿era verdad? Los reporteros dudaban entre la creencia y la duda.
Sin embargo, viendo la televisión, Yu Wenzhou ya se estaba riendo. ¿Cómo podría ser posible tal cosa? Tan pronto como escuchaste lo que dijo, fue claramente algo para engañarlos. ¿Qué clase de idiota realmente creería eso? En la sala de preparación del equipo visitante, Tirani aún no se había ido. Cuando la conferencia llegó a este punto, la sala de preparación se calmó instantáneamente. Song Qiying se dirigió apresuradamente al lado de Zhang Xingjie. Vicecapitán, señor Yeshiu acaba de decir que no habían preparado esto de antemano, era solo un plan sobre el terreno. Entonces, incluso en su juego fuera de casa, podrían volver a hacerlo. Idiota, ¿cómo puedes creer eso? Ese tipo, Yeshiu, está tratando deliberadamente de hacer de esto un misterio. Zhang Jiale inmediatamente se acercó para enseñar Song Qiying. ¿Es eso así? Song Qiying estaba perdido. Continuó mirando la televisión y escuchó el discurso de Ludo Ji. ¿Experiencia e intuición? Murmuró Song Qiying, mirando furtivamente a Zhang Jiale. Míralo, Yeshiu le enseñó claramente a decir eso. Zhang Jiale le dijo a Song Qiying. Song Qiying no dijo nada y miró a Zhang Xingjie. ¿Ese tipo de experiencia e intuición, existe tal cosa? Zhang Xingjie estaba diciendo. Eres un idiota también. Zhang Jiale estaba sin palabras. Tenemos datos severamente insuficientes en esta área. Puede ser necesario reevaluar, dijo Zhang Xingjie. Capítulo 1517. Siguiente ronda. Las entrevistas posteriores a los partidos de API llevaron a un acalorado debate. Hubo personas que lo creyeron, pero hubo muchos que no. Los reporteros pidieron la lógica detrás de su razonamiento, queriendo comprender sinceramente lo que querían decir con experiencia e intuición del terreno. Pero API rechazó todas sus preguntas, incluso las de Chamxian de Sport Home, que tenían una relación muy estrecha con ellos. API dijo: una gran batalla es inminente. Como arma secreta de API, Luo Ji no tiene tiempo libre para jugar. Necesita usar su tiempo para seguir templando su experiencia e intuición del terreno. No pudo mostrar su verdadera fuerza la última ronda. Era nuestro juego en casa después de todo. La próxima ronda será la verdadera prueba. Yeshiu le dijo a Chan Xian, que había acudido a él directamente para hablar. ¿En serio? Aunque Chan Xian tenía una buena relación con API y apoyaba al equipo, no lo creía personalmente. No era solo él. Cualquiera con cierta comprensión de Glory tendría sus dudas. Los que inmediatamente se quedaron sin aliento por la sorpresa fueron novatos que no tenían la habilidad para verlo. Chan Xian era un periodista profesional que seguía de cerca la escena de Glory. Su propia habilidad individual en Glory podría no ser algo notable, pero su percepción del juego no se puede comparar con un jugador normal. Después de escuchar las palabras de Yeshiu, miró a izquierda y derecha, confirmando que no había nadie más alrededor. Bajó la voz y preguntó: ¿es esta guerra psicológica? Jaja, sí, es una guerra psicológica, Yeshiu asintió con la cabeza y se echó a reír. Chan Xian quería llorar. Yeshiu le dijo que sí, pero lo había dicho a medias. ¿Se suponía que debía creerlo o no? Efectivamente, sus minúsculas habilidades estaban lejos de ser suficientes frente a este dios. Entonces, tendré que esperar y ver. Chan Xian solo podía decir algo sin sentido y salir con una carcajada. Adiós. Yeshiu se despidió de Chan Xian antes de regresar a la sala de práctica de API. Todos estaban allí frente a sus computadoras. El ambiente en la habitación era bastante informal. El tiempo entre juegos en los playoffs fue aún más apretado que la temporada regular. Los equipos tuvieron que correr de un lado a otro entre los lugares, que gastaron una buena cantidad de su tiempo en el viaje. Como resultado, un horario estable de práctica entre juegos como en la temporada regular no se pudo hacer en los playoffs. La mayor parte de su práctica era mantener sus condiciones. Si la temporada regular requería consistencia, entonces los playoffs requerían explosividad. Una explosividad que usó todo lo que tenías. Los que podrían persistir hasta el final serían los ganadores. Los que se relajaron probablemente serían los que caerían en los playoffs. API había ganado el primer partido de la segunda ronda. Era algo de lo que alegrarse, pero era demasiado pronto para celebrarlo. Parecía que todos entendían este punto. Todos estaban usando sus propios métodos para reflexionar sobre el resultado del partido en preparación para el próximo partido. ¿Se fue? Chengguo le preguntó a Yeshiu. Ella no bajó la voz, temiendo molestar a los demás. El ambiente actual era el habitual de todos los días.
Si hubiera algo que alguien quisiera decir, entonces podrían decirlo. No era una sesión de práctica, donde necesitaban concentrarse intensamente en su juego. Salió. ¿Cómo lo dijiste? Chenguru preguntó. Luo Ji es un arma secreta, ¿cómo podemos dejar que lo entrevisten tan fácilmente? Yeshiu le dio unas palmaditas en los hombros a Luo Ji mientras se sentaba. El cuerpo de Luo Ji se suavizó. Volvió la cabeza con dificultad. ¿No es eso, no bueno? Relájate, no tiene nada que ver contigo. Yeshiu se rió. Luo Ji quería llorar. ¿Qué quieres decir con que no tiene nada que ver conmigo? En este momento, todos en Glory estaban hablando de él. Hacer un nombre después de una sola batalla describió esta situación exactamente. Esa noche, su estilo de invocación de 4 bestias ya no se llamaba así. La gente le dio otro nombre, estilo de demolición de edificios. Parecía que había innumerables personas que pensaban que era un especialista en demolición que podía ver instantáneamente a través del terreno y destruirlo. Luo Ji obviamente entendió por qué Yeshiu insistió en decirlo así. Sin embargo, como novato, no estaba completamente preparado para esta guerra psicológica, que distorsionaba por completo la verdad. Luo Ji descubrió que el mundo era mucho más aterrador de lo que había imaginado. Realmente no tiene nada que ver contigo, continuó Yeshiu, lo que viene después es algo de lo que Tyranny tiene que preocuparse. ¿Es eso así? Entonces, ¿el próximo partido? Por supuesto que jugarás el próximo partido. Incluso si no usamos la bomba atómica, solo tenerla allí es muy intimidante. Yeshiu dijo. Bomba atómica y... Luo Ji sintió que su cuerpo se suavizaba de nuevo. ¿De verdad crees que asustará a Tyranny? Chenguru habló. Después de un partido, ella buscaría en los giros. Por lo que leyó, los carteles más persuasivos decían que Yeshiu solo estaba inventando cosas. Glory tenía una enorme base de jugadores, por lo que naturalmente habría muchos expertos en el juego. Muchas personas ya señalaban lo que había que hacer. Chenguru sabía la verdad, y sintió que la guerra psicológica de Yeshiu fue bastante ingenua esta vez. Por supuesto que no los asustará. Yeshiu dijo. Nada puede asustar a la tiranía, pero dejará una espina en sus corazones. Incluso si es solo una pequeña ventaja, todavía tenemos que aprovecharla. Está bien, Chenguru asintió con la cabeza y no dijo nada más. Hacer todo lo que podían significar tomar esas oportunidades de 1%, 0,1%, 0,01%. Eso fue lo que Yeshiu estaba diciendo. Desde que comenzó en el 10º servidor, siempre había hecho esto. Equipo de tiranía. Después del partido, tomaron un vuelo de regreso a la ciudad Q y comenzaron los preparativos para su juego en casa. Al igual que Api, Tyranny no haría ningún entrenamiento extenuante entre los juegos de playoffs. Sin embargo, su vicecapitán Zhang Xingjie no parecía tener una actitud relajada en este momento. Cuando Lin Jingyan fue a ver qué estaba haciendo en la sala de práctica, vio que Zhang Xingjie estaba estudiando el mapa del bosque de la luna llena que Api había elegido la última ronda. Su personaje estaba mirando el piso que Api había colapsado por completo, lo que condujo a la desaparición de Tyranny. ¿Realmente le crees? Lin Jingyan agarró una silla y se sentó junto a Zhang Xingjie. Lo vio estudiar el área mientras preguntaba. Realmente no. Zhang Xingjie dijo. Realmente no significaba que hubiera margen de maniobra. Con la personalidad de Zhang Xingjie, quería borrar ese último margen de maniobra. Lin Jingyan sabía que no podía detenerlo. Así era Zhang Xingjie. Tenía sus ventajas, pero tenía sus desventajas. Yeshiu estaba hurgando en este punto débil. Sus palabras podrían no ser capaces de engañar a otros, pero funcionaría en Zhang Xingjie. No engañaría a Zhang Xingjie, pero desviaría su atención. Faltaban solo 3 días para el próximo partido. ¿Zhang Xingjie podría aclarar sus dudas para entonces? No era que Lin Jingyan no confiara en su compañero de equipo, pero realmente no miró favorablemente a Zhang Xingjie hacia este tema. Había visto los comentarios relacionados con este tema y estuvo de acuerdo con el comentario. Api colapso de toda el área no tenía nada que ver con la experiencia o habilidad en Glory, pero la ciencia. Ciencia, esas palabras se sentían tan distantes para Lin Jingyan. Había trabajado duro en la escena profesional durante 9 años y entendió bien la escena. Sin mencionar la ciencia, la mayoría de los jugadores del juego no estaban en el extremo superior del espectro en términos de conocimiento. El número de jugadores competitivos con altos antecedentes educativos era bastante limitado.
Después de todo, la escena competitiva enfatizaba la juventud. Los graduados universitarios se considerarían ancianos cuando se los lanza con nuevos jugadores. Zhang Xingjie puede ser llamado un maestro táctico con una mente inteligente, pero en términos académicos, probablemente estaba en el nivel secundario, ¿no? Anoche, había mirado un análisis muy detallado. El póster incluía matemática de nivel superior como ecuaciones diferenciales. Solo mirarlo le dio a Lin Jingyan una pesadilla. Esto, ¿no sería mejor entregárselo al departamento de I+D para que lo vea? Lin Jingyan aconsejó. El departamento de I+D ya lo está investigando. Zhang Xingjie era Zhang Xingjie. Ya había hecho lo que Lin Jingyan había pensado. Oh, Lin Jingyan asintió con la cabeza, entonces, no había entonces. El departamento de I+D ya lo estaba analizando, pero Zhang Xingjie también lo estaba analizando él mismo. Eso fue todo. Lin Jingyan no dijo nada más. Encendió la computadora cercana. Los dos equipos de playoffs que habían terminado sus partidos se estaban preparando para la siguiente ronda. Esa noche, fue el partido entre Team Yerb y Samsara, que se llevaría a cabo en la ciudad B en el estadio de casa de Team Yerb. Al final, Samsara ganó su juego fuera de casa, venciendo a Team Yerb 11-7. Team Yerb había perdido su juego en casa. Era una perspectiva bastante mala para ellos. Pero no estaba fuera de las expectativas de la gente. El análisis previo al partido tenía a Samsara con una mayor probabilidad de ganar, incluso si estaban contra el 2 veces campeón, Team Yerb. Antes del partido, el tema de quién se convertiría en la próxima era excelente y sería el segundo equipo en ganar 3 campeonatos. Después de esta ronda, la respuesta ya parecía haber llegado. Era como si este mejor de los 3 ya hubiera terminado. Entonces, ¿qué pasa con el otro mejor de 3? API contra la tiranía. El segundo partido llegó según lo programado. Pero mirando las encuestas en línea, la victoria del juego en casa de API no aumentó las posibilidades de ganar de API en esta ronda. De hecho, en realidad se cayó. Porque este partido sería el juego en casa de Tyranny. Incluso si no te gustara Tyranny, nadie pensó que Tyranny tropezaría debido a su pérdida en el primer juego. Incluso si hubiera ocurrido una inversión sin precedentes en la última ronda, los héroes de Tyranny no caerían tan fácilmente. Ciudad Q, Estadio de la Tiranía. Los dos equipos se alinearon bajo los reflectores. ¿Cómo van las cosas? ¿Has encontrado una manera de ganar? Yeshiu provocó la tiranía. ¿Qué piensas? Han Wenqing no era tan prolijo como Yeshiu, pero nunca perdió el vigor. Pequeño Zhang, buena suerte. Yeshiu llamó a Zhang Xingjie, pequeño Zhang. Solo había unos pocos jugadores en Glory Alliance que tenían las calificaciones para decir eso. Zhang Xingjie se rió entre dientes. Este tipo de ataque psicológico no le haría nada. Eres realmente aburrida. Zhang Jiale le respondió a Yeshiu poco después. No venir a API es en realidad el mayor error que has cometido en tu carrera, dijo Yeshiu a Zhang Jiale. Vete a la mierda, maldijo Zhang Jiale. El error ya perforaba las orejas lo suficiente. Incluso había un en realidad en el frente. ¿Qué significaba eso? Capítulo 1518. Gente normal persiguiendo los pasos de genios. Los fanáticos de la casa de Tyranny fueron hostiles con API y Yeshiu en particular. Sin embargo, a Yeshiu no le importaba. Después de estrechar la mano de los jugadores de Tyranny, agitó las manos hacia la multitud, provocando una avalancha de abucheos. Unos pocos fanáticos impulsivos pensaron en su pérdida en la última ronda e inmediatamente comenzaron a arrojarle objetos al azar. La seguridad rápidamente los detuvo y los escoltó. Jajaja, Yeshiu se rió, sin preocuparse en lo más mínimo. Después de saludarse, los dos equipos fueron a sus asientos designados. Pero cuando volvieron a mirar, vieron que Yeshiu no había caído. Todavía estaba parado allí en el escenario. ¿Qué significa esto? Sería el primer jugador de API en la arena grupal. Pero el problema era que este no era el juego de casa de API, sino el de Tyranny, pero él permaneció allí heroicamente. Los fanáticos de API estaban muy emocionados al ver esta escena, pero los abucheos de los fanáticos de Tyranny los ahogaron rápidamente. Yeshiu había subido al escenario, agitó sus manos hacia la multitud y se quedó en el escenario. El partido aún no había comenzado, y ya se habían lanzado abucheos 3 veces. ¡Qué capaz! Yeshiu escuchó a alguien decir desde un lado. Giró la cabeza para ver quién era. Lin Jingyan no había bajado del escenario y se había quedado también.
Jaja, Yeshiu se rió, puedo escucharlo. Te están abucheando tu falta de creatividad. Tan pronto como dijo esas palabras, los abucheos de repente se convirtieron en aplausos, convirtiéndose en el fondo de Lin Jingyan, que había venido a hablar con Yeshiu. Se hizo aún más obvio para quién era el abucheo y para quién era el aplauso. Gracias por los aplausos, Yeshiu se dio la vuelta y agitó sus manos con entusiasmo a la multitud. Los fanáticos de Tyranny de repente no sabían qué hacer. Fue realmente difícil entender el momento para abuchear a Yeshiu y aplaudir a Lin Jingyan. Lin Jingyan no sabía si reírse de llorar. No era capaz de hacer algo como esto, pero al mismo tiempo, secretamente sentía un poco de envidia de la desvergüenza de Yeshiu. Al final, los fanáticos de Tyranny no pudieron soportarlo más. Los aplausos se convirtieron en abucheos nuevamente, y Yeshiu inmediatamente actuó como si los abucheos no fueran para él. Lin Jingyan no pudo evitar reír. No mires cómo esto fue odio, no amor. Las dos partes se entendían bastante. Cuando llegó el día en que Yeshiu ya no estaba en el escenario, los fanáticos de Tyranny probablemente extrañarían estas interacciones. En cuanto a Yeshiu, era porque sabía que algún día tendría que abandonar esta etapa por lo que se burlaba interminablemente de los fanáticos de Tyranny. En realidad, probablemente no estaba admirando la desvergüenza de Yeshiu, sino sus interacciones animadas con los fanáticos de Glory. En cuanto a sí mismo, tenía un grupo de fanáticos acérrimos que lo apoyaban, pero en este momento, lo estaban mirando. Lin Jingyan en realidad se deprimió por un tiempo, hasta que Yeshiu se acercó y lo llamó. Entonces Tyranny te envió a suicidarte. Jajaja, Lin Jingyan se rió secamente. Si An Wenqin o Zhang Jiale estuvieran en su lugar, probablemente responderían con quién será el que muera. Pero no Lin Jingyan. Desde el principio, era diferente de jugadores como Yeshiu, An Wenqin y Zhang Jiale. Esos jugadores eran genios. Solo echó un vistazo para saber que estaban destinados a estar en la cima de Glory. En cuanto a sí mismo, Lin Jingyan sabía que no era un genio de ningún tipo. Era solo uno de los muchos que persiguieron los pasos de esos genios. Afortunadamente, pudo acercarse mucho a estos genios. Desafortunadamente, se quedó atrás a pesar de sus esfuerzos, nunca pudo alcanzar las mismas alturas que ellos. No se podía hacer nada, porque no había una regla que dijera que el genio tampoco podía trabajar duro. El genio frente a él hizo no menos esfuerzo que él. Esos genios nunca pensaron en dar a otros la oportunidad de ponerse al día. Estar con ustedes durante tantos años ha sido realmente agotador. Lin Jingyan dijo de repente. Yeshiu lo miró inexpresivo. Las palabras de Lin Jingyan habían salido de la nada. Por un momento, no supo cómo reaccionar. Es muy malo. También tengo objetivos que no abandonaré. Dijo Lin Jingyan. Oh. Estás muy animado hoy. Yeshiu dijo. Sí, voy a ganar. Dijo Lin Jingyan. Veamos que lo intentes, Yeshiu sonrió. Nos vemos en el juego. Nos vemos en el juego. Los dos se dieron la mano y fueron a sus respectivas cabinas de jugadores. La pantalla grande en el estadio mostraba los nombres de los dos competidores. Equipo API, Yeshiu, Lord Grimm. Tiranía del equipo, Lin Jingyan, Trueno Oscuro. Cuando llegó el momento, el árbitro confirmó que los jugadores estaban listos, y el partido comenzó oficialmente. Estaba claro quién jugaría primero en la arena grupal. La siguiente pregunta era qué tipo de mapa elegiría Tyranny. ¿Es la arena? Todos quedaron desconcertados. El equipo Tyranny había elegido inesperadamente el mapa 1 versus 1 más elegido para la etapa de playoffs más importante, la arena. Este mapa tenía la tasa de selección más alta del juego porque era el más pequeño, más simple y más directo. Este estilo se ajustaba bastante bien a la tiranía, pero los mapas no fueron elegidos por simplicidad. Elegir el mapa fue equivalente a dar la iniciativa al equipo local. El mapa elegido fue el primer ataque del equipo local hacia el equipo visitante. Podría afectar el impulso de todo el partido. Sin embargo, Tyranny había elegido la arena. Elegir este mapa simple y llano fue lo mismo que renunciar a la ventaja de su equipo local. Además, a Apis y Yeshiu le gustó este mapa. En la temporada regular, Api a menudo usaba este tipo de mapa en la competencia individual. Para que Tyranny eligiera este mapa, se había infiltrado un espía en el equipo. Entrenador Lee, ¿cuál es el significado detrás de elegir este mapa?
Pan Lin le pidió a Li Yibo su opinión. Este mapa no pudo haber sido elegido en el momento, especialmente con Zhang Xingjie planeando las estrategias de Tiranyi. Debe haber una razón para elegir este mapa, dijo Li Yibo. Esta vez, Li Yibo no solo estaba tratando de dejar de decir algo significativo. Estos fueron sus pensamientos reales. Desafortunadamente para él, Pan Lin lo entendió mal, pensando que Li Yibo solo estaba bromeando. Como resultado, siguió con el habitual está bien, entonces esperemos y veamos, dejando a Li Yibo colgando. Li Yibo quería decir algo, pero dudó porque el partido había comenzado. La arena era tan simple como un mapa podría ser. La configuración fue que no había configuración. Tan pronto como los personajes se cargaron, no hubo tiempo para que Li Yibo hiciera ninguna presentación. Los dos personajes elegidos por Api y Tiranyi ya estaban en el centro del mapa. Lord Grimm, Dark Thunder. Este mapa, ¿lo elegiste solo para mí? Ireshiu preguntó en el chat. Capítulo 1519. Lin Jingyan no inteligente. Sí, lo elegí para ti, respondió Lin Jingyan. Dark Thunder, carga. Lin Jingyan ha hecho el primer movimiento. Pan Lin llamó de inmediato. Estaba un poco sorprendido. Hasta ahora, nadie había causado problemas al señor Grimm de Ireshiu en combate directo. La tiranía que eligió un mapa tan sencillo fue bastante sorprendente. Lin Jingyan haciendo el primer movimiento solo se sumó a esa sorpresa. ¿Podría Tiranyi haber encontrado una manera de contrarrestar el Blitz no especializado? Pan Lin continuó. Pero poco después, Dark Thunder fue enviado volando. Pan Lin estaba estupefacto. Eso no se parecía a alguien que encontró una manera de contrarrestar a un no especializado. Lord Grimm lo persiguió y comenzó su contraataque. Pan Lin continuó comentando apasionadamente, mientras que Li Yibo permaneció en silencio. Observó cuidadosamente la pelea entre Lin Jingyan y Ireshiu. También se preguntaba si Tiranyi había encontrado una manera de contrarrestar a los no especializados de Ireshiu. Después de todo, además de Ireshiu, los jugadores más experimentados en Glory Alliance fueron los jugadores de Tiranyi. El estilo de juego no especializado requería una amplia experiencia para soportarlo. Quizás los únicos jugadores que pudieron encontrar una manera de romperlo fueron los de Tiranyi. Pero en solo 3 movimientos, Dark Thunder solo tuvo la oportunidad de atacar 3 veces antes de ser enviado a volar por Lord Grimm. Li Yibo no vio ninguna señal de que Lin Jingyan descubriera el estilo de juego no especializado. En cambio, todo lo que sintió de Lin Jingyan fue que el estilo de juego rápido y no especializado lo estaba desamparando. Pero cuando Ireshiu contraatacó, la defensa de Lin Jingyan estaba tan pensada como siempre. No se escapó ni lo mordió. Tampoco apareció nada de la suciedad de sus días con Fan Rui. Lin Jingyan parecía querer vencer a Ireshiu en combate directo. Competir contra la fuerza del oponente con la debilidad de uno parecía que estaba dejando que sus emociones afectaran sus decisiones, sin importar cómo se hizo girar. Sin embargo, ¿cómo podría alguien tan experimentado como Lin Jingyan cometer un error de tan bajo nivel? ¿Qué está planeando Tiranyi? Li Yibo buscó una respuesta. Mucha gente buscaba una respuesta. Ban 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 y, después de otro intenso intercambio, los dos una vez más se separaron. ¿Tan fuerte? Ireshiu sonrió. Sí. Lin Jingyan respondió. Dark Thunder cargó hacia adelante de nuevo. Lin Jingyan claramente estaba perdiendo. Dark Thunder había perdido más del 20% de su salud, mientras que Lord Grimm había perdido menos del 10% de la suya. Sin embargo, Lin Jingyan no hizo ningún ajuste. Siguió haciendo lo mismo que antes y luchó contra él directamente, incluso si parecía que no había posibilidad de que golpeara a Ireshiu de esta manera. Lord Grimm esquivó, se dio la vuelta y salió corriendo. ¿Qué? Todos quedaron estupefactos. La forma en que jugaba Ireshiu no parecía tener ningún problema, pero en este momento, parecía estar huyendo. Ireshiu estaba huyendo de Lin Jingyan. ¿Era la forma de luchar de Lin Jingyan realmente tan amenazante? Por supuesto, para los jugadores normales, Lin Jingyan los aplastaría. Pero al mirar un partido competitivo, tenía que ser visto en términos de juego profesional. Incluso si dijiste que los ataques de Lin Jingyan le estaban causando problemas a Ireshiu, la cantidad de problemas que estaba causando era muy limitada, ¿no? Desde su último intercambio, era obvio que Ireshiu había ganado ese intercambio. Sin embargo, ¿por qué alguien con la ventaja elegiría huir y ponerse a la defensiva?
No había tiempo para que todos pensaran demasiado porque Lin Jinglian había puesto su corazón en sus métodos. Dark Thunder se dio la vuelta y persiguió a Lord Grimm, atacando nuevamente. Lord Grimm retrocedió otro paso, Dark Thunder avanzó otro paso, entonces, no había a dónde correr. Lin Jinglian era un general experimentado. No iba a dejar que Yeshi huyera como quisiera. Pensaría en alguna forma de arrinconar a su oponente. Si el terreno fuera más rico en contenido, habría más espacio y más opciones para elegir al escapar. Pero la arena era un pequeño mapa sin obstáculos. La única forma de correr era usando los propios movimientos. También había espacio limitado para correr. La arena era tan grande. Después de escapar 2 veces, Yeshiu se vio obligado a arrinconar. Como resultado, él contraatacó. La luz fría se entrelazó con los sonidos ocasionales de armas que chocaban. El arma de Dark Thunder era el arma brawler más común, una garra, que consistía en cuchillas afiladas. La sangre volaba por el aire cada vez que cortaban las cuchillas. Rápido. Los dos atacaban y defendían extremadamente rápido. Este fue un concurso de velocidad manual y velocidad de reacción. Los espectadores solo podían ver el espectáculo con asombro. No podían ver qué ataques estaban usando y si era efectivo. Su única opción era mirar sus barras de salud para determinar quién estaba ganando. Yeshiu estaba ganando. Brawler de Lin Jinglian no era rival para los no especializados de Yeshiu en combate directo. Desde este punto, parecía obvio quién ganaría el partido. Sin embargo, Lin Jinglian no se retiró ni se rindió. Insistió, insistiendo en usar este tipo de método para decidir el ganador. Aplausos. La multitud aplaudió. Los luchadores podrían luchar a corta o larga distancia. Tenían CF y daño por estallido. Eran una clase extremadamente versátil. Fan Rui fue el socio más importante y confiable de Lin Jinglian durante muchos años. Para sinergizar con él, había ajustado su estilo de juego, y eso fue durante las últimas etapas de su carrera. Antes de eso, Lin Jinglian era un jugador agresivo al que le gustaba el combate directo. Demon Subduer. Solo escuchando el nombre de su antiguo brawler, ¿cómo sonó eso como alguien que se escabulle y usa trucos sucios? El Lin Jinglian de esa época había estado persiguiendo los pasos de los genios. Al luchar contra ellos, Lin Jinglian no quería mostrar miedo. Incluso si perdía, se mantendría derecho hasta caer. Ahora que lo estaba pensando, había caído en numerosas ocasiones. Pero él nunca se había encogido. Incluso cuando había ajustado su estilo de juego para no ser tan agresivo, nunca se había encogido. También tenía ambiciones. Para que su sueño fuera el campeón, podría renunciar a todo. Para traer de vuelta los días salvajes como Demon Subduer, él también podría hacerlo. El tigre voltea la montaña. Doble media luna. Dolor de cicatrices. Una brillante veta roja de sangre floreció en el aire. Cuando Lord Grimm se retiró, la sangre brotó de su hombro derecho. Oh. Demon Subduer, ha pasado mucho tiempo, dijo Yeshiu. ¿Tienes miedo? Lin Jinglian habló como si fuera Yeshiu. Dark Thunder, carga. El Demon Subduer aquí no se refería al que estaba usando Tanao en Teamui Noul, sino al combo brawler de 3 golpes que Lin Jinglian solía usar en su día. Fue precisamente por este combo de 3 golpes que incluyó el nombre 3 en el nombre Demon Subduer. Su equipo vio esta conexión, por lo que el combo de 3 golpes también se llamó Demon Subduer. Sin embargo, a medida que Glory se desarrolló y los niveles aumentaron, se hicieron disponibles más habilidades. El famoso combo de 3 golpes de Lin Jinglian gradualmente se volvió obsoleto. Hoy en día, rara vez se usaba y no podía considerarse un movimiento característico. Si su oponente no fuera Yeshiu y un jugador de generación más joven, podría no haber reconocido el combo de 3 golpes de Dark Thunder. Jaja, nunca tuve miedo. ¿Lo sabes? Dijo Yeshiu. Lord Grimm lo enfrentó de nuevo. El movimiento de Lin Jinglian había sido repentino. Yeshiu había sido tomado por sorpresa. Pero si era esta habilidad, incluso cuando Lin Jinglian la había usado en el pasado, en realidad nunca le había tenido miedo, y mucho menos ahora cuando se había quedado atrás. Míralo de nuevo. Lin Jinglian gritó. ¿Todavía quieres usarlo? Yeshiu lo desaprobó. Prepararse. Lin Jinglian no lo iba a usar de nuevo. Él ya sabía que usar de repente esta habilidad para pillarlo desprevenido podría darle algún beneficio, pero usar esta arma secreta nuevamente sería una broma.
La razón por la que se había quedado obsoleto era porque ya no tenía valor. Sin embargo, no le importaba farolear. Estoy listo. Si lo usas, te mataré a golpes. Yeshiu dijo. Por otro lado, no estaba faroleando. Lo estaba amenazando, y también era una amenaza real. Hoy en día, si Lin Jingyan lo usara, se consideraría una apertura. Aprovechar una apertura para matar al oponente era el deber de un jugador. Efectivamente, Lin Jingyan no lo usó de nuevo. Los dos continuaron intercambiando golpes, y los aplausos continuaron. La estrategia de Lin Jingyan fue algo estúpida. Él definitivamente podría jugar de manera más inteligente. Quizás al hacerlo, sería capaz de competir con Yeshiu hasta el final. Pero este era el estadio de la casa de Tiranji, y los que lo apoyaban eran los fanáticos de Tiranji. La estrategia de Lin Jingyan podría no ser inteligente, pero era exactamente lo que querían ver. La gente podría decir que jugar de manera más inteligente les daría una mayor probabilidad de ganar, pero lo siento, a la gente de Tiranji le encantaba usar este tipo de método de fuerza bruta para ganar. Esto era lo que los fanáticos querían y lo que esperaban que su equipo pudiera probar. El equipo Tiranji estaba cambiando y no podían controlarlo. Sin embargo, el estilo de lucha de Lin Jingyan en este momento era algo que disfrutaban desde el fondo de sus corazones. Fue por esto que les gustaba la tiranía. Vamos. Batir Yeshiu. Lin Jingyan no tenía la ventaja, pero a los fanáticos de Tiranji no les importó. Por su energía, parecía que Lin Jingyan estaba reprimiendo a Yeshiu. ¿Puedes ver lo que Tiranji está tratando de hacer? Wang Xiaotian, que había corrido al estadio de Tiranji para ver el partido, le envió un mensaje a Yuan Zhou. Están tratando de desgastarlo, respondió Yuan Zhou. Agotado, Wang Xiaotian no era ajeno a esta palabra. Fue una frase bastante dolorosa para él. Esa fue su estrategia en su juego contra Api. Desgastar a Yeshiu en la arena del grupo. Pero resultó que Yeshiu agotó su energía en su lugar. El equipo Tiranji estaba haciendo la misma estrategia. Desgastar a Yeshiu. Era solo que su método era diferente. Eligieron el mapa más simple y el método más simple para desgastar a Tiranji. Agotarlo con fuerza bruta. Capítulo 1520. Agotamiento inevitable. Lin Jingyan luchó como un héroe y cayó como un héroe. Había esperado este resultado. Tras perseguir los pasos de esos genios durante tantos años, sabía que estos genios no eran como la liebre perezosa de Tortoise y Dejare. No dejarían espacio para que otros los superaran. No puedes dejarme ganar una vez. Lin Jingyan dijo en broma. Has ganado antes, ¿no? Yeshiu respondió. Temporada 4, ronda 21. Lin Jingyan miró fijamente por un momento antes de decir. Te pierdo incluso en la memoria. La primera ronda de la arena grupal terminó en 1 minuto y 48 segundos. Entre dos jugadores con abundante experiencia, podría considerarse una batalla extremadamente rápida. Al final, Yeshiu ganó con una gran ventaja. A Lord Grim le quedaba el 63% de su salud. Cuando Lin Jingyan abandonó el escenario, la multitud no se contuvo con los aplausos. Una pérdida era una pérdida, pero la actitud de Lin Jingyan era lo que querían ver. Aunque podría no haber sido lo más inteligente, a los fanáticos de Tiranji les gustaba ver este tipo de fervor de sangre caliente por parte de sus héroes. Ve a la tiranía. Era como si Tiranji estuviera ganando. Sus fanáticos parecían aún más emocionados que los de Api. El segundo jugador de Tiranji apareció en la gran pantalla. Zhang Jiale, Dachling Undred Blossoms. Otro viejo general de la tiranía. En medio de los aplausos, Zhang Jiale caminó hacia el escenario y se encontró con Lin Jingyan a mitad de camino. Buen trabajo, dijo Zhang Jiale. El resto depende de ti, dijo Lin Jingyan. Mírame derribarlo, dijo Zhang Jiale. Los dos golpearon los puños y Zhang Jiale subió al escenario. Pronto comenzó la segunda ronda. B muere. Zhang Jiale escribió en el chat tan pronto como se cargó en el mapa. Entonces, sus 100 flores florecieron. Deslumbrantes 100 flores parecieron explotar. La luz brillante se extendió por toda la arena con él como centro. Delito, otro delito agresivo. Al igual que Lin Jingyan, fue a atacar directamente sin ningún truco. La ola de flores barrió a Lord Grim. Con esta pequeña arena, prácticamente no había dónde esconderse. La estrategia de Zhang Jiale no podría considerarse una estrategia de arena grupal. En el ámbito del grupo, nadie sería tan despilfarrador como esto porque tu oponente nunca fue solo una persona.
Si solo te importara una victoria sobre el oponente frente a ti, si perdieras la arena grupal, entonces esa victoria no importaría. Tiranía, ¿están planeando renunciar a la arena del grupo? Pan Lin no pudo evitar soltar. Li Yibo frunció el ceño, sin saber qué decir. Agotamiento. Comprendía las intenciones de Tiranyi. Sin embargo, no estaba seguro de eso, así que no dijo nada en la transmisión. Pero por lo que parece, si su intención fuera agotar a Yeshiu, ¿no sería el precio demasiado alto? El Spitfire era una clase hambrienta de maná. Con Zangiale sin preocuparse por su maná y usando todo lo que tenía para mostrar su estilo de 100 flores, incluso si Yeshiu perdiera, ¿cuánto maná le quedaría de Dazzling Undrek Blossoms para lidiar con el próximo jugador de Api? Envuelta por la ola de luz, la figura de Lord Grimm se volvió borrosa. Para Yeshiu, este fue un problema difícil. Obviamente, estaba al tanto de las intenciones de Tiranyi de agotarlo, pero en este mapa, al otro lado no le importaba que Yeshiu lo notara porque sus arreglos eran tales que incluso si lo supiera, no había nada que pudiera hacer para evitarlo. A menos que Yeshiu renuncie a ganar y deje que Lord Grimm se quede allí para que maten, en cuyo caso, eso también sería genial. De lo contrario, en un mapa tan pequeño frente a jugadores tan experimentados, no había forma de que él se paseara y se relajara. La última ronda fue así, y esta ronda sería la misma. El equipo Tiranyi no ocultó su intención. Si no haces todo lo posible, serás asesinado al instante. Si haces todo lo posible, ciertamente gastarás bastante energía. Era cierto que el lado de Tiranyi también tenía viejos jugadores, pero se turnaban para pelear contra Yeshiu. Del lado de Api, después de escuchar el análisis de Fan Rui y Wei Chen, Cheng'e de repente se preocupó. Pero después de pensarlo un poco, de repente pensó en algo. En cualquier caso, Yeshiu ha derribado a Lin Jingyan. Ya estamos a la cabeza. Puede jugar casualmente y usar el maná del otro lado. Seguiremos ganando en ese caso. Cheng'e dijo. Ah, entonces es así. Jefe, qué buen plan, dijo Fan Rui. Por supuesto, Cheng'e estaba encantado. Pero un segundo después, descubrió que la respuesta de Fan Rui había sido algo sarcástica. Los otros en API no pensaron mucho en su buen plan, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo? Las ideas de Cheng'e a menudo fueron demolidas por Yeshiu, por lo que ella era muy consciente de sí misma. Nadie respondió de inmediato. El enfoque de todos estaba en el partido. Yeshiu no se retiró. En cambio, se enfrentó a Zangiale con valentía al igual que en su pelea con Lin Jingyan. La expresión de todos era solemne mientras miraban el partido. Cheng'e no siguió preguntando qué le pasaba a su buen plan. Era poco probable que Yeshiu no hubiera pensado en su plan, por lo que debe haber una razón por la que no elegiría usarlo. La batalla fue tan intensa como la ronda anterior. Ambas partes se conocían bien, y la batalla intensa y acelerada tampoco carecía de precaución. Todo el escenario era un caótico desorden de luz. Si la última ronda, la gente no podría decir exactamente qué estaba haciendo cada jugador, entonces este partido, con las flores de luz de Zangiale, quedaba muy poco de lo que podían ver. Lo único que podían ver claramente eran sus barras de salud. Rápido. Sus barras de salud estaban cayendo muy rápido. La diferencia era que Lord Grimm de Yeshiu estaba cayendo constantemente. Claramente, nunca fue capaz de escapar limpiamente de las garras del estilo Undrek Blossoms. En cuanto a Dazzling Undrek Blossoms, su salud cayó intermitentemente. Era solo que cada caída en la salud era bastante considerable. Morderlo hasta la muerte. Los jugadores de API y los fanáticos de API rezaban con todas sus fuerzas. Si Lord Grimm pudiera mantenerse cerca de él, podría interrumpir el feroz asalto de Dazzling Undrek Blossom. Luego, en combate cuerpo a cuerpo, Spitfires estaría en una gran desventaja. En la temporada regular, Zangiale había muerto de esta manera. Pero esta vez, claramente no iba a ser tan fácil. Zangiale, que estaba haciendo todo lo posible, había bloqueado todo. Demasiado loco, Wang Xiaotian sintió que su corazón temblaba. Con la forma en que está jugando, y mucho menos con el próximo jugador, si Lord Grimm hubiera comenzado con más del 70% de su salud, Dazzling Undrek Blossoms podría no haber tenido suficiente maná solo para esta ronda, respondió Yuan Zhou. Zangiale había soltado todo. Sus ojos se habían centrado en Lord Grimm, que ni siquiera había comenzado con la salud plena. Lord Grimm había comenzado con solo el 63% de su salud restante. Su energía, su toma de decisiones y sus ataques se concentraron en ese 63%.
Solo haciendo esto podría darle a Ieshiu la mayor presión. Solo haciendo esto podría lograr que Ieshiu no pudiera darse el lujo de relajarse. Esta ronda no puede definirse simplemente como quién ganó o perdió. La estrategia de la tiranía se estaba llevando a cabo de esta manera contundente. En cuanto a Ieshiu, como no podía evitar agotarse, solo podía hacer todo lo posible para ganar la mayor ventaja posible para Abi. En cuanto a cuál sería el resultado, no fue solo esta ronda la que se tuvo que mirar, sino todo el partido. 1 minuto 24 segundos. La batalla entre Ieshiu y Zhang Jiale había sido incluso más rápida que la batalla con Lin Jingyan. Al final, el primero en caer fue Lord Rim de Ieshiu. Sin embargo, Dachling Undrek Blossom de Zhang Jiale fue inútil en este punto. Solo le quedaba el 9% de su salud y el 2% de su Mara. Ieshiu no pudo completar un 1 versus 2, pero estuvo muy cerca. Cuando salió de la cabina del jugador, los fanáticos de Api aplaudieron salvajemente. Este era el estadio de la casa de Tiranji. Los fanáticos de Api sabían de la enemistad de Tiranji con Ieshiu. No tenían forma de reprimir a los fanáticos de Tiranji en su estadio local, por lo que solo al tomar estas aperturas pudieron mostrar su apoyo a Ieshiu. Inesperadamente, los abucheos no vinieron inmediatamente de los fanáticos de Tiranji. Este tipo despreciable tiene sus momentos decentes. Los fanáticos de Tiranji estaban en una discusión. Ieshiu luchó de frente contra la agresión producida por la tiranía. Era lo que a los fanáticos de Tiranji les gustaba ver. Como resultado, incluso si Ieshiu era su enemigo mortal, dudaron. Su juego de hoy está bastante bien. ¿Abucheos un poco más suaves? Alguien sugirió. Como resultado, los abucheos aún llegaron, pero eran ligeros como una pluma. ¿Qué está pasando? Ieshiu no estaba acostumbrado. Mientras bajaba del escenario, vio que los fanáticos de Tiranji no estaban haciendo un gran esfuerzo para abuchearlo como de costumbre. Ahora sabes lo que es el miedo. Ieshiu sonrió mientras decía estas palabras a los miembros de la audiencia más cercanos a él. Mierda. Los miembros de la audiencia lo escucharon, y sus abucheos se intensificaron de inmediato. La razón pronto se extendió por todo el estadio. Joder, y ahora está orgulloso de sí mismo. El líder de los fanáticos de Tiranji y el líder del gremio de Tyrannical Ambition, Jian Yu, sintieron la necesidad de voltear una mesa. Boel. Boel. Jian rugiste. Los abucheos resonaron una vez más en todo el estadio. Incluso hubo algunos mátenlo. Gritos mezclados. Ieshiu estaba tan tranquilo como siempre. El siguiente jugador de Api no se vio afectado por estos abucheos repentinos de los fanáticos de Tiranji. El siguiente jugador de Api fue Mofan. Ya se había convertido en una pieza de ajedrez importante en la arena grupal de Api. Buena suerte, dijo Ieshiu cuando se cruzaron. Mofan no se detuvo. Él simplemente asintió con la cabeza y siguió caminando. Ieshiu regresó a su asiento. Los otros lo miraron. Casi un 1 versus 2, sonrió Ieshiu. Chenguro notó de inmediato el cansancio en la sonrisa de Ieshiu. No pudo ocultar su agotamiento. Chenguro había visto esta aparición antes. Era lo mismo que cuando había luchado contra Tangao de Winnow. Y hoy, Ieshiu había librado una feroz batalla contra dos jugadores seguidos. Sus oponentes, Lin Jingyan y Zhang Jiale, también eran jugadores experimentados. Desde que llegaron con un propósito, naturalmente sabían la mejor manera de desgastar a Ieshiu y asegurarse de que Ieshiu no pudiera evitarlo. La segunda ronda de la arena del grupo terminó. Ieshiu dejó el escenario. La tiranía tenía un centenar de flores deslumbrantes prácticamente inútiles, pero Chenguro sintió una mala premonición en su corazón. Fin del capítulo 1520. Gracias por escucharnos, aquí en TK Novelas Ligeras.